Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, este podcast semanal que habla de arte y lucha libre con personajes que trabajan o han trabajado con el deporte espectáculo de diferentes maneras, en diferentes latitudes y desde diferentes trincheras artísticas. Yo soy Luis Hernández, a.k.a. Perro, y esta semana estoy muy feliz porque viene a platicar conmigo un personaje que conozco desde, ¿qué será? 2012 por ahí. Lo conocí en el Centro Cultural Fábrica de Artes y Oficios de Oriente en Iztapalapa. Estoy hablando de Mr. Cone y el día de hoy se conecta con nosotros. ¿Cómo estás, Mr. Cone? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. La verdad que muy contento de esta invitación para poder charlar con ustedes y más de un tema que para mí es bien interesante, importante y sobre todo que sí, sin lugar a dudas ha sido un parteaguas en mi vida personal y profesional y hasta que me marcó en cierto momento de mi etapa profesional. Pues perfecto. César Evangelista, mejor conocido como Mr. Cone, es diseñador, es una leyenda para muchos chicos que hoy en día se dedican al diseño gráfico. Cuando yo lo conocí, por supuesto, ya era un personaje importante, trascendente en el rollo de las artes. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu primer acercamiento en primera instancia con la lucha libre, Mr. Cone? ¿Lo recuerdas? Claro. Sí, pues mira, de hecho tengo esa fortuna, pues crecí en una época donde de entrada no teníamos televisión en la casa de mis papás, estoy hablando, yo soy del 72, imagínate, entonces ya tengo ahorita actualmente 52 años. Entonces yo crecí en una zona popular allá en el norte de la ciudad, cerca de la Basílica, que es la colonia Santa Isabel Tola. Y pues el primer acercamiento a la lucha libre, creo como muchos de mi generación, no que ahora los nuevos no lo tengan, pero nosotros sí lo tuvimos muy de cerca, fue la televisión y sobre todo ver las películas del Santo, Blue Demon, ¿no? Mil Máscaras, ¿no? Can Ramírez, ¿no? Tuve esa fortuna y lo digo porque pues para mí era como mis personajes de infancia con los que crecí, ¿no? Esos eran mis superhéroes, ¿no? Si lo podemos decir ahora un superhéroe, pues para nosotros en ese caso, que no teníamos los recursos, pues era en la pantalla chiquita ver en las películas, ¿no? Y de repente, pues yo tenía blanco y negro, entonces, pues la mayoría en su principio eran blanco y negro, entonces fue como una transición muy interesante, ¿no? Eso para mí me marcó porque de cierta manera no vi al superhéroe tal como lo conocemos ahora, sino el estereotipo que ya existe y que se ha ido forjando, que es el superhéroe americano, sino era el superhéroe mexicano, ¿no? Entonces, esa era una, y de repente por ahí encontrar en los puestos de revistas algunas, todavía me tocó algunas revistas de lucha, sobre todo de lucha libre mexicana, que hablaban de los diferentes enmascarados, de diferentes, en este caso, personalidades. Mucho antes de Atlantis estoy hablando, a finales de los 70s, principios de los 80s, ¿no? Ya después viene la época de la televisión, ¿no? Donde ya se introduce de manera sabatina y dominical algunas de las peleas, ¿no? El Consejo Mundial de Lucha y también posteriormente la AAA. Entonces, prácticamente crecí con eso. Y hay anécdotas bien interesantes también en mi vida, cómo se fueron ligando con la lucha libre, no solamente como un fanático, sino también algunos proyectos que si quieres estarlos vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Entonces, esos son mis inicios prácticamente, ¿no? La televisión y posteriormente, pues el tema de las revistas, ¿no? Especializadas, ¿no? Que se llamaba Ring, si no me recuerdan los nombres. Soy muy malo por los nombres, perdonen por eso, pero pues ahí tengo por ahí algunas más y posteriormente ya empecé a coleccionar las revistas estas que donde venían como el de lucha libre, que ya eran a color y todo eso, y que tengo un buen compendio, ¿no? Algunas otras como más la de Somos, la revista Somos con entrevistas con el Santo, y después me ligo mucho con la fotografía en algún periodo de mi vida, ¿no? También eso es algo bien interesante, como conozco a Lourdes Grobet, que pues bueno, Lourdes Grobet, que es la reina de la lucha libre mexicana, la fotógrafa, ¿no? Y que pues documentó todo este periodo desde los 70, 60, más 60, 70 más que mucho, hasta pues parte de los 2000, ¿no? Que fue tener una documentación gráfica y visual, no solamente el luchador dentro del ring, sino también fuera del ring y el día a día, ¿no? Entonces, creo que ha sido como una combinación interesante también con la gráfica popular mexicana, que pues somos de los primeros que empezamos por ahí el del 2000, yo ya siendo un diseñador, pero bueno, pues me adelanto un poco en esa parte, ¿no? Pues por ahí empiezan mis inicios prácticamente, soñando yo ser, siempre me gustó Blue Demon, no sé, el color, al Santo no es que no me gustara, pero el tema de Blue Demon, o sea, prácticamente para mí era diferente. El Santo pues es un nombre
muy, en esa época, pues muy como más conocido, pero yo siempre me fui como con esos personajes, así como muchos les gustaba Cantinflas, a mí me gustaba más Tintán, ¿no? Como estos otros personajes no tan pulidos, no tan definidos, sino más como que te identificabas hasta con el barrio, ¿no? Con la gente, con el pueblo, ¿no? No digo que el santo no, pero siento que Blue Demon sí era como alguien más, no era toda esta atmósfera que se construía en torno a él, ¿no? Sino Blue Demon siempre lo sentí más auténtico, aunque bueno, son contemporáneos. La realidad es que para mí sí, algo tenía su máscara, te digo, y que más adelante la vida me cruzó su camino con él, ¿no? Pero bueno, por ahí empezó, ¿no? Siendo desde niño y lógicamente también jugando a luchar ahí con mis hermanos, mis primos que somos contemporáneos, un poquito, un año más, uno más grande, otro más chiquito, pero ahí nos llevamos una serie de 6 primos con que de repente nos poníamos a luchar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene, yo creo que eso fue lo que me tocó a mí, siendo alguien que creció en los 70s o nació en los 70s, ¿no? La neta se escucha un fanatismo pues genuino, chingón de Mr. Con hacia la lucha. Honestamente no sabía que había un gusto tan cercano por el deporte espectáculo. Como lo dices, vamos a ir abordando de a poco. Entonces te entrevisté hace unos años en una estación del Politécnico en radio y ahí me decías que te latían un chingo los videojuegos. Recuerdo que me decías que en algún momento llegaste a comprar pues, todas las consolas hasta ese momento porque pues era tal vez estas cosas que uno carece de niño y después cuando ya tiene la posibilidad dice me los voy a dar. Pero no sabía que te latía tanto la lucha. Ahora, Sí. ligado al rollo de tu trabajo como diseñador, ¿cómo te decantas por el diseño? Porque estuve ahí investigando y leí en varias entrevistas previas que decías que, bueno, tú te ibas a dedicar a la ingeniería metalúrgica, te topaste con un vato que estudiaba diseño y decidiste que eso era lo tuyo. Exactamente. Fíjate que lo mío siempre fue desde niño. Desde niño me gustó dibujar. No me considero el mejor dibujante ni mejor ilustrador, pero me gustaba. Y yo creo que eso era algo que para mí, si me preguntan, o la clásica pregunta que nos hacían en mi época cuando éramos niños, ¿qué quieres ser de grande, no? Hoy no sé si les preguntan a los niños, ya nos preguntamos eso, ¿no? No sé, por lo menos a mis hijos ya no les preguntaba qué querían hacer, sino más bien era otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué querían hacer de su vida, no? ¿Qué querían estudiar, ¿no? A mí me preguntaban constantemente eso y yo tenía 3 planes en mi vida, bueno, 2 muy sólidos. Uno de esos era ser artista, siempre soñé con ser artista, pintor, ¿no? El otro era, pues, ser piloto aviador, prácticamente, ¿no? Y el tercero era algo que de repente a mí con el tiempo lo fui olvidando, pero gracias a algunos anécdotas que tengo con mi mamá, que me decían, es que tú querías ser doctor también. Y digo, ¿en serio? Dice, sí, tú quieres ser doctor. Y bueno, pues yo me acuerdo más prácticamente que quería ser o piloto aviador o artista. Ese era uno de mis metas. Lamentablemente, digo, pues los que venimos de las zonas conurbanas, que crecimos en barrios, pues sabemos que es difícil, ¿no? O sea, como que ser artista para una época en la que crecí, que el arte no era considerado como una vía de salida de tu ecosistema, de tu grupo, de tu situación económica o social, no era algo como que me vieran con mucha... Pero dije, no, pues sí lo va a lograr, ¿no? Pero desde niño dibujé y posteriormente tuve etapas complicadas en la adolescencia, de conflictos, ya hablando más en temas de bandas, de estar ahí como en rollos pues pesados, ¿no? Crecí de una colonia que era Santa Isabel Tola, me fui después a Cuauhtémoc Barrio Alto, ¿no? Cerca de la Brecha, muy cerquita de la Brecha. Cuando nosotros llegamos no había tantas casas, no estoy hablando por ahí de los 78, 79 más o menos, que me pueda comprar un terreno allá. Y después, con el tiempo fue construyendo y ya paulatinamente nos mudamos para allá, ¿no? Pero en este periodo, para mí es importante porque dejé dibujar después de entrar a la prepa, pero la vida, digo que es bien interesante en lo que me ha tocado a mí porque conocí a el hermano de alguien que también es muy importante en mi vida profesional, que se llama Jaime Ruelas. Jaime Ruelas es el que hacía los pósters de Polimars y toda la imagen de los sonidos High Energy en los 70s, principios de los 80s, finales de los 70s y hasta por ahí de los finales de los 80s, ¿no? Entonces la gráfica nada que ver con lucha libre, era otra cosa completamente diferente. Bueno, te cuento esto porque su hermano cuando estudia conmigo, yo le pregunté, ¿tú eres el Ruelas, el que hace los pósters? Y dice, sí. Le dije, bueno, es mi hermano, pero yo también le ayudo. Y ya empezó a contar del diseño y que el diseño esto y el diseño otro. O sea, en mi vida yo no sabía lo que era el diseño, más a excepción de que hay una escena muy simbólica para mí de la película de Dustin Hoffman, Kramer vs. Kramer, que se sitúa en Nueva York, que él es publicista. Yo no sé, cuando la vi era niño y no sabía que era publicista y vi que estaba haciendo algunos pósters que iban a hacer por una campaña. Entonces, yo no sabía lo que decían, pero dije, bueno, ¿sabes qué hace esa persona? Se me hace bien interesante, ¿no? Son pequeños extractos, ¿no? Después le pierdo el ritmo, me gustaron mucho las playeras, veía lo que pasaba en los 80s, me tocó todo el estilo Memphis de la gráfica
gráfica como esta ochentera y me enamoré, pero yo no sabía que iba a ser diseñador. Yo solo soñaba con después más grande, pues me gustaba algo que pasaba en Estados Unidos, más en Europa, ¿no? Te estoy hablando de esto, todo ese contexto porque es interesante cómo va aterrizando con el tiempo todo esto. Total, que no entro a diseño, me voy a ingeniería, por un tema de decir que mis primos son ingenieros, no sabes que soy ingeniero para que salgas de pobre, y pues yo ahí voy haciéndoles caso, ¿no? Y es ahí donde entró una etapa muy interesante porque yo entré en una depresión, y te digo, todo tiene un contexto y tiene un porqué. Cuando entro en esa depresión, me reencuentro con unos compañeros del bachilleres, yo estoy en el bachiller 100 metros, ahí en la alcaldía, ahora es Gustavo Madero, y curiosamente, cuando me los topo en la UAM Azcapotzalco, que es donde entré a estudiar ingeniería, pues me vieron ahí, literal, ahí sentado, acostado en el pasto, y un día me dicen, oye, ¿tú ibas en el bachilleres? Sí, ellos estaban en el equipo de fútbol americano del bachilleres. Y dice, sí, pues pues aquí estoy, ¿no? Dice, dice, oye, pues vente, jálate al gimnasio con nosotros. No sé qué vieron en mí, que yo no les hablaba porque eran como los clásicos grandotes, digo, yo mido 62, ellos miden como un 80, 85, unas cosotas enormes. Dice, vente, vamos al gimnasio, que está enfrente del Deportivo Reynosa, enfrente de la UAM, en un gimnasio barato, sencillo, donde no tiene muchos recursos, pero lo que decía mi entrenador, tenemos fierros para que la gente se entrene. Pues justo es en ese lugar donde mi vida da un giro completamente diferente, porque gracias a que empiezo a hacer ejercicio, me empiezo a meter de lleno al fisicoculturismo, empezamos a ser una comunidad bien bonita. Entonces en esa época pues estabas ya de lleno a la lucha libre en la televisión, ¿no? Ya se veía constantemente y había personajes, ¿no? Entonces a mí, imagínate, me pusieron la Parquita, ¿no? A mí me pusieron la Parquita, todos teníamos como un apodo, pero a mí específicamente me pusieron la Parquita porque la Parquita era luchador basado en la Parca, y a partir de ahí pues yo era la Parquita, y muchos me conocían como la Parquita, ¿no? Es ahí donde conozco a otras personalidades. Un Mister México entrenó ahí e iba también de vez en cuando porque vivía en la zona de ahí de Azcapotzalco, y también nos acompañaban un par de personajes más, y uno de ellos específicamente que le decíamos el Choco, porque era moreno, resulta que me dice, oigan, pues va a ser la inauguración del gimnasio de Blue Demon, aquí por ahí Pecuitláhuac, cáiganle, ¿no? Yo así de, ¿en serio? Sí, y ahí fue cuando me tocó en la inauguración, estaba el hijo de Blue Demon Jr. y estaba Blue Demon, ya era grande el señor. Recuerdo que cuando lo saludé, pues era casi de mi tamaño. Yo creo que era un poco más grande cuando era joven, un poquito más alto que cuando era joven, pero pues ya por la edad, era muy pequeño. Por ahí tengo la foto en un rollo que nunca revelé. Por ahí está esa foto. Ahí yo creo que el rollo ya ni ha de servir, porque yo tengo unas cajas. Y para mí fue sorprendente encontrármelo, verlo de frente. Y las manos, ¿no? Y su máscara, ¿no? Iba de traje, muy bien arregladito, y ahí su hijo pues era muy joven, tenía poco que se había lanzado como luchador, hizo una presentación en su ring, todo eso, fue muy padre. La verdad es que tengo episodios muy bonitos, pero de manera como esporádica recuerdo cosas, ¿no? Recuerdo ver a un joven atlético, estoy hablando en los 90, fue por ahí del 93 más o menos, y de ojos claros, ¿no? Entonces, para mí me sorprendió mucho eso. Fue un contacto muy directo con la lucha libre, y de cierta forma como que, aunque seguí siendo como un espectador pasivo, es algo que quedó muy grabado en mi memoria, ¿no? Esos detalles creo que poca gente lo sabe, no le he contado a muchas personas, y ahorita no tengo testigos, porque la mayoría de mis amigos con los que estudié ingeniería, prácticamente perdí contactos una vez que me cambié a diseño, y cuando salí de la carrera de diseño, pues ya no supe más de ellos, ¿no? Entonces, es bien padre esa parte. Y recién estaba viendo, como indagando de todos estos personajes, y sí me topé con algunos en base de datos de gente que estuvo ahí como en ese momento, que en eso estaban dedicados al fisicoculturismo, no a lucha libre. Y justo el Choco, él se estaba preparando porque ya había pasado su etapa de fisicoculturismo y se iba a lanzar como luchador, ¿no? Ya no supe más de eso, digo, yo al final perdí la pista, me lastimé la espalda, dejé de ir al gimnasio, pero me fui directamente a la carrera de diseño cuando me cambié de carrera. Entonces, empieza otra historia ahí, ¿no? Porque puedo decir que en esa etapa de la universidad, aunque estaba estudiando diseño, me alejo completamente de la lucha libre, me vuelvo más igual como antes, como un espectador, ¿no? Y viene otra etapa muy interesante en mi vida posteriormente cuando termino la carrera, ¿no? Pero bueno, esa ha sido como una de las experiencias que puedo decir que la atesoro, y nace y como que se vuelve a renacer ese gusto, ¿no? Pero no se terminó de consolidar en ese momento. Años después se consolida con otro proyecto más, ¿no? Pero bueno, eso es como un poquito también esa parte de lo que estudié. Yo estudiaba un diseño gráfico muy basado en la escuela europea, suiza, americana, ¿no? Entonces, para nosotros el diseño gráfico como lo conocemos ahora, basado en diseño popular, en lucha libre, no existía.
prácticamente eso no existía. Eso sería posteriormente cuando viene ese boom y que nos tocó ser parte de eso también, ¿no? Cámara, mister, con eso tampoco lo sabía que te habías clavado el rollo. No, si lo habías contado antes, No, es la primera vez que lo cuento. yo no lo había Lo he escuchado. contado con algunos amigos, pero no lo había contado, pues porque tampoco había tenido la oportunidad de hablar de esto, ¿no? O sea, realmente es la premisa ahorita contigo, ¿no? Qué chido, gracias por contarnos todo esto. En el 2007 vi unos enmascarados tuyos, uno tal cual que se llamaba Mr. Cone y uno firmado con, bueno, que según yo se llama Mr. Cone contra Gang o versus Gang. Estos los vi en el libro de Mexican Graphics que salió en el 2011. ¿Tú dirías que esos fueron tus primeros trabajos, guiños a la lucha libre o hubo previamente antes? No, fíjate, ahí te va. En el 98 terminé la carrera, en el 99 entré a un estudio de diseño de uno de los tipógrafos y calígrafos más importantes de México, Gabriel García Meave, que es pues, un amigo actualmente. Lo que me llamó la atención ahí fue que de pronto empezaba por ahí el inicio de una nueva etapa de la gráfica popular y basada en lucha libre. Y aquí pues hay que ponerle nombre a la persona que lo trajo, el de la lucha libre, y hay que poner un nombre al que trajo la gráfica popular de vuelta, que es Bruno López, un cartelista de Xochimilco, que él se encargaba de hacer los pósters de las tocadas de Rigo Tobar en las ferias que se organizaban ahí del pueblo de Xochimilco. Bruno López es un diseñador gráfico que para mí, cuando fui a ver su exposición en Azcapotzalco, yo era estudiante todavía, y vi estos pósters que hacía de lucha libre y con estas tipografías basadas mucho en el póster como más, pues sí, de tipografía muy inspirada como esos pósters americanos, ¿sabes? Como de box, etcétera, ¿no? Una cosa muy interesante porque mezclaba colores. Eso fue la primera vez que yo vi una gráfica diferente. Ya existían los pósters de lucha desde los 80s, ¿no? Pero él se inspiró para hacer eso. Eso fue por ahí yo creo que hice esa exposición como en el 86. Por ahí tengo el póster de esa exposición de él, Bruno López, que no he sabido más qué ha hecho actualmente, pero bueno, en ese momento ya era consagrado en un círculo de cartelistas. Y yo cuando termino la carrera, me integro a ese despacho, estoy un año en ese despacho y me voy a otro despacho donde se me hizo muy interesante porque traía otra ondita. Eso fue en el 2000. Pero hago una pequeña pausa porque en este punto, ahorita me fallan un poco las fechas, pero recuerdo que Jorge Alderete había llegado a México. Y bueno, y Jorge Alderete, un gran amante de la lucha libre mexicana, uno de los que empezó esta nueva etapa de la gráfica popular, más que la popular como basado en la lucha libre. Lo conozco por unos amigos que son el Taller del Perro, que son personas que un grupo de historietistas estaban trabajando para proyectos en la jornada, en las historietas, un par de ellos, y otros más gestionaron un proyecto autónomo que se llama El Gallito Inglés, que El Gallito Inglés era novela gráfica, historieta mexicana, etcétera. Entonces, ellos traían un poco esta onda popular, pero no la onda de lucha libre. Y cuando llega Jorge Alderete, él empieza a tomar estos proyectos de lucha libre, empezar a hacer sus personajes, etcétera. Y para mí se me hizo muy interesante y coincidimos por este grupo de ilustradores, por este grupo de historietistas. Ahí fue la primera vez que topé a Jorge Alderete, aunque ya empezaba a hacer portadas para revistas como Complot, ¿no? Ya tenía una portada por ahí, empezó a meterse más en editoriales y en ilustraciones y empieza ahí, y justo a la par empieza el otro proyecto que se llama El Sensacional de Diseño, que nos llega a nuestro despacho, que fue el segundo que entré. El despacho se llama Judo Media y eran unos chicos que eran mexicanos, pero que uno venía de Boston y otro venía de Nueva York. Fundamos un despacho, yo después me volví director de arte y después me volví socio de ellos, ahí en ese despacho me hicieron socio, y nos llegaron proyectos de diferente tipo, y justo nos llega el proyecto de Trilce, que es el Sensacional de Diseño. Cuando llega el proyecto de Sensacional de Diseño, abro un paréntesis porque también antes de esto hay otro personaje muy importante del diseño gráfico mexicano que se llama Nacho Peón, un chico egresado de la carrera de diseño gráfico de la Ibero. Él traía un proyecto tipográfico y una vez fue a la universidad y de pura casualidad me lo topé, como andaba siempre de chismoso ya estando en la carrera de diseño gráfico, llevó un compendio de tipografías basadas en diferentes cosas y uno de esos era la lucha libre, tenía una que se llamaba La Ruda. Entonces, de ahí como quieras o no, me empezaban a llegar estas señales, ¿no? Estoy hablando de esto desde que estaba en la universidad, con la gráfica popular, con esa tipografía, y posteriormente cuando salgo y empiezo a trabajar en este otro despacho, me llega el proyecto, o nos llega el proyecto del Sensacional del Diseño, y es ahí donde de pronto Oscar Reyes lleva al despacho uno de sus los pósters de lucha libre mexicana, para que se le tomaran fotos y se usaran en un interactivo que iba a ir en el libro, un inserto con un DVD. Entonces, imagínate cuando me llega esto a mí, y tengo que ser completamente honesto, me sentí como ofendido. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo una historia de que soy una persona
porque mi familia somos comerciantes. O sea, desde los 8 años yo estaba vendiendo en los tianguis. Entonces me sentí ofendido, y una ofensa tonta que yo en ese momento, pues por mi madurez, porque decía, ¿cómo es posible que la gente vea esto como diseño, si esto es lo que yo vivo todos los días y no es agradable vender? Y no sé, yo que vendía en los tianguis, no es agradable vender los tianguis, es pesado, es difícil, esta época de lluvia es la peor para nosotros, y como que veía que estaban como tomando algo que no les pertenecía. Digo, que era muy tonto, era muy ingenuo y realmente no veía el potencial. Entonces, cuando me dicen a mí, ¿sabes que te vas a encargar la dirección del DVD? Pues tomo todo ese material, tomo las tipografías, también ya Quique Ollervides llegó con su tipografía, que era la de la Ruda. De hecho, la de Quique era la Ruda, no me acuerdo. Tacubaya era la de Nacho Peón. Y llega aquí con esa tipografía, entonces empieza a hacer experimentos visuales, y ahí, eso fue en el 2001, 2002 más o menos, que para mí fue como un crash, ¿no? Como que de repente digo, ay caray, pues me gusta, y es que esto yo lo vivo, pero puedo hacerlo de otra forma, más moderno, más tecno, etcétera. Entonces empiezo a experimentar, se saca el proyecto, es un boom, el libro es el boom, la disposición, y nuevamente ya con toda esta sinergia que venía, tenía unos amigos, en este caso Jorge Gutiérrez, el Supermacho, que yo supongo que lo has de conocer, que el Supermacho es un mexicano, nació en la Ciudad de México, radicado en Tijuana, y ahora prácticamente vive en Los Ángeles, ¿no? El creador de todo este proyecto, que es estuvo detrás del proyecto como en la parte de diseño de personajes y tipografía, el de Mucha Lucha, y posteriormente pues ya en el libro de la vida, que siempre he dicho que se inspiró Pixar en esa animación de Jorge Gutiérrez para hacer la de Coco, ¿no? Y bueno, pues Jorge Gutiérrez yo ya lo conocía porque había ido a Tijuana por ahí en el 2002. En 2003-2004 me invitan a una exposición, creo que fue en Los Ángeles, en una galería, con el tema de lucha libre, y de ahí empecé a hacer como mucha gráfica relacionada. De repente hacía algo más neo Tokio, más que es una gráfica que me gusta mucho inspirada en lo japonés, y ese es el punto donde empiezo a tener una sinergia visual, y de repente me gustaban cosas de lucha libre, de repente me gustaban cosas más japonesas, de repente me gustaban un poco más otras cosas inspiradas en otras tendencias de ese momento, ¿no? Entonces, para mí se estaba mezclando todo este universo, no me iba por uno, no me sentaba en uno, sino que estaba en muchos universos, y más por los proyectos que desarrollamos, que pues tuvimos la fortuna de trabajar con Cuarón en su proyecto de Tu Mamá También, en todo lo que son los materiales de promoción, impresos y todo eso, nos tocó hacer, en este caso a mí, la dirección de arte, y pues ahí es donde también mezclamos mucho como esta idea de que no fuera como mexicano, sino que fuera con esa inspiración de tipografías altas, pesadas, y es donde me toca hacer la dirección de este proyecto, y conozco también a Cuarón, que me tocó hacerle la atención personalizada en el estudio, porque mis amigos lo conocían y conocían a su hermano. O sea, ahí te das cuenta cómo se mueve todo este universo, ¿sabes? Ahí entendí mucho que las relaciones públicas, las relaciones de trabajo, las relaciones de proyectos muchas veces se dan en esos círculos, ¿no? Vienen de esos círculos. Y bueno, eso como que para mí fue una transición donde seguí trabajando, empezaba a hacer muchas ilustraciones de todo tipo, y el de la lucha libre o la gráfica popular fui mezclándola poco a poco. Cuando tú viste esas gráficas, eran gráficas que ya venía haciendo, y que sí, efectivamente salieron en este compendio de este libro. Hay uno donde salen que son los 100 años del diseño gráfico mexicano, que me invitan a participar, y yo ya tenía una ilustración que hice especialmente para una exposición que hicieron en Italia, ¿no? Basado en el diseño gráfico mexicano, y se me hizo interesante poner un luchador enmascarado y toda una gráfica muy popular, ¿no? Entonces digo, siempre he estado ahí como coqueteando, ¿no? Y bueno, eso fue ya posteriormente, es cuando por ahí del 2008, 2009 comienzo con esta idea de ya tener un nombre como artista, como diseñador de autor, y es cuando ya conjugo el nombre de Mr. Cone. El Mr. Cone me lo bendecían desde el despacho que estábamos por ahí del 2000, nos decían todos Cone, ¿no? Posteriormente, ahí tengo, justo ahora que lo recuerdo, en la fotografía que puse en mi tarjeta de presentación, yo aparezco con mi máscara de Blue Demon, de espaldas, con una guayabera, y el diseño lo hicimos nosotros, tenía como esta esencia, como un mix entre lo mexicano y también mezclado con esta onda mucho más de la época, como más moderna, etcétera, ¿no? Entonces digo, siempre he coqueteado. No soy de los que me estaciono en un estilo ni en una moda, sino que voy regresando, yendo, viniendo y evolucionando en otras áreas, ¿no? Es ahí donde me dedico a hacer eso. Y bueno, pues de pronto una vez hice una ilustración porque había un concurso para decorar los pods estos que eran como los primeros de música de Apple, que estaban haciendo creo que no recuerdo si era en Alemania, y yo diseñé uno, y
pensé que, bueno, ¿qué podemos hacer? Como que yo sabiendo que lo que puedes exportar es lo mexicano, no puedes exportar lo japonés si vives en México, en ese momento, ¿no? Si no exporta lo que tú haces. Hablamos de una época de transición, de lo que era el que aportabas a una cultura que se está gestando, que ya no era local, sino era global, ¿no? El término de la globalización también aplicado en el diseño. Entonces hago esa ilustración y fue una cosita chiquitita de estos spots que por ahí debe de estar el template. Creo que no fue seleccionado, pero al final para mí me gustó mucho y años después la hago en póster grande, estoy hablando 3-4 años después la hago en un póster grande y es un hitazo en redes sociales, bueno, en incipiente redes sociales más que nada en internet, la subí, la tenía en un portafolio en línea y de pronto se empezó a replicar y fue una ilustración que de pronto también alguien más la tomó, creo en Puerto Rico, es un cuadro y lo vendió como suyo, por ahí alguien me dijo, oye, vi que están así, entonces empezó a hacer mucho ruido, ¿no? Pero digo, también había un factor muy importante en todo este proceso que siempre lo diré, Jorge Alderete fue ese estandarte, lo hizo y mantuvo y evolucionó y se mantuvo en eso y sigue siendo como un estandarte visual de la lucha libre mexicana. Ese compendio que tú dices hizo la curaduría Jorge Alderete y precisamente me avisó, oye, pues está el proyecto, quiero invitarte, manda gráfica que tenga que ver con lucha libre, pues le mandé todo lo que tenía, ¿no? Entonces digo, es como bien interesante este proceso porque estamos hablando en un momento antes de que existieran las redes sociales ya tan bien cimentadas como son el Instagram, el Facebook, ¿no? Ahora pues el TikTok, ¿no? Que es también de las herramientas que ya creo que mucha gente ya ve como el Instagram viejo, ¿no? Solo para promocionar trabajo, ¿no? El TikTok es donde es vigente y que es otra herramienta. Pero digo, es un proceso donde sí antes. Y así como yo, habíamos muchos más que estamos haciendo tema de lucha libre. Algunos continuaron, otros no continuaron y yo como que seguía haciendo cosas y después todo este viaje cultural me llevó a generar proyectos personales que también han sido interesantes, pero fuera de un circuito como más comercial, fuera de un circuito más visible, o también por decirlo así, fuera de este mainstream del diseño de lo que se está haciendo o de lo que se venía haciendo, ¿no? Estaría bien chido poder ver esos trabajos. En algún momento, ojalá, si es posible, nos puedas mandar y poderlos compartir. Estaría Claro. bien chingón porque yo de verdad busqué, lo he venido haciendo desde el año 2011 por ahí, buscando gráficas de arte y lucha libre. Y ahora platicaré de algunos. Voy a adelantar esa pregunta porque hay personajes de los cuales yo no tengo las fechas claras. Vi, por ejemplo, un par de enmascarados, uno con las letras ID en la frente, uno como azul, y otro con la letra M, igual en la misma frente. Alrededor de ellos hay valeros y yoyos y te quería preguntar, ¿esos recuerdas para qué fueron? Fíjate que eso es para la marca el estudio de un amigo que está en Querétaro, de la universidad. Es un chavo que de entrada, cuando estábamos en la carrera, él no era buen diseñador, pero era muy bueno vendiendo. Y resultó ser que de nuestra generación, a nivel profesional y como empresario, fue uno de los más exitosos, porque logró cimentar una empresa de publicidad basado en el tema de hacer cosas para marcas como Kellogg's, ¿no? Empaques y para otras marcas. Y me pidió que le diseñaras una imagen de su personaje. Heidi se llama, de hecho no recuerdo el nombre, qué bueno que te dije que tú tienes muy buena referencia, no recuerdo el nombre, pero precisamente dijo, oye, pues es que como ya habían visto toda esta gráfica que venía haciendo desde antes, que no necesariamente era hecho libre, era otra cosa, me dijeron, oye, me gusta que hagas tus luchadores, hazme un luchador, y fue precisamente que se lo hice para eso, ¿no? Esa ilustración, lógicamente para mí fue como, pues, retomar de vez en cuando, ¿no? Fíjate que mi blogger, que por ahí está, es en donde estaba como ahorita revisando un poco los materiales y es donde todavía existe alguna información de esas gráficas, esas ilustraciones. Lamentablemente mi sitio web hace 1 año y medio se cayó y ya no lo pudimos recuperar y ahorita pues por muchas cosas que estoy en otros rollos se me ha hecho imposible como recuperarlo y volver a montar todo, pero sí, qué bueno que me lo mencionas porque justo también les voy a mandar a ustedes para que tengan todas estas gráficas de lo que estamos haciendo y también de lo que fue el brand que nos dio muchas satisfacciones personales y económicas en algún periodo de nuestra vida antes del tema de la pandemia, una marca precisamente también basada en la lucha libre. Pero bueno, digo, prácticamente ha sido como un coquetear constante, ¿no? Ir y venir en este estilo de la gráfica popular y sobre todo también algunos episodios donde la lucha libre me ha llamado la atención. Hemos tenido coqueteos con el Consejo Mundial de Lucha Libre para hacer algunas campañas, hacer algunos diseños. Al final, por X o Y razón, no se han podido como consolidar,
pero lo interesante para mí es que existe como para algunas personas como esa referencia, ¿no? Como que Mr. Cone hace gráfica popular, como que le gusta lucha libre, todo eso. Pero te digo que es raro, porque yo justo ahora que fui al evento de ustedes, que la verdad les quedó muy bien y me encantó la curaduría de muchas de las cosas que había, fue cuando me percaté de qué tan ajeno me había vuelto y qué tanto me había separado de este gusto, ¿no? De esta también que para mí hoy lo veo como es una necesidad ir y venir, o sea, no tengo que abandonarlo tanto porque al final cuando veo y lo veo lo que están haciendo me entusiasma, ¿no? Pero también digo, bueno, se podría ir por este otro camino. Yo siempre he buscado los caminos más difíciles de la creatividad, no me voy como el más clásico, ¿no? Y eso es algo que también me ha gustado, o sea, también creo que a nivel mundial, o sea, pues hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes desde hace muchos años, basado en lucha libre mexicana o inspirados en las máscaras, ¿no? En México creo que te digo que pasó después de la pandemia como que hubo un reseteo de todo y veo a nuevas generaciones, veo gente nueva que está haciendo cosas, o gente de mi generación que está retomando o que sigue haciendo. Digo, Jorge Alderete ahorita, pues sus pósteres más exitosos fue su máscara de casi 1 metro de ancho por 1,20, 1,30 de alto, que fue una serigrafía, y que esa máscara, pues la neta está bien chingona, ¿no? Es una serigrafía gigante, no es una de las pocas piezas con esa magnitud que tienen. Y bueno, él ha seguido como también como en este coqueteo, a veces hace eso, a veces otras cosas. Digo, la evolución es interesante para todos, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante también de cómo seguir evolucionando la gráfica y no estancarnos solamente en un periodo, en un momento, unas cosas, pero también soy consciente que las nuevas generaciones necesitan ver lo que se estaba haciendo antes, como lo mencionas tú, hay cosas que tú no conoces de mí, ¿no? Que no conoces de mi trabajo, y yo he sido el responsable de no darle ese ruido, porque posiblemente, y es algo que también percaté, que no es el mercado, ¿no? O en su momento no era el mercado que se estaba buscando, me lo pedían más de Europa, o sea, hicimos una serie de unas prints en el 2011, impresas en serigrafía, fueron como 300, 400 prints en papel revolución, en un formato eran como de 90 por 80, 90 por 60, no era más grande, era como de 1 metro por 70 más o menos de alto. Y me los llevé todos esos a España y no, hombre, en España los reventé todos, prácticamente se me acabó toda esa producción allá. No volví a hacerlo y pues es como que allá llegué a vender eso, ¿no? Porque sabía que a ellos les gustaba mucho eso y efectivamente atinamos porque llevé máscaras de esas que venden en los tianguis, ¿no? O sea, no fuimos a comprar especializadas y todas se vendieron, ¿no? Todas y los pósters. Sentía mucho que ese era el mercado, ¿no? Hoy estoy redescubriendo, mejor dicho, que hay una nueva generación entusiasmada, hay una nueva generación que está asistiendo a la lucha libre y es algo que para mí me da mucho gusto porque también me tocó ver ese periodo donde la lucha libre dejó de ser lo que sea y sobre todo por la lucha americana, ¿no? La de la WWE, ¿no? Eso es algo que también pasó, ¿no? Que pues terminaron yéndose más para allá y ahorita como que ahora no sé qué va a pasar, viene un momento bien interesante, ¿no? Con el tema de la nueva adquisición, de la adquisición que hicieron la AAA por parte del W, exactamente. Entonces digo, pues no sé, yo creo que vienen cosas interesantes, pero también creo que para mí me tocó esa parte, ¿no? De poder estar como cimentando, no solo en lo de la lucha libre mexicana, sino también la gráfica popular, ¿no? Que para mí he sido un referente a nivel internacional y que sigo teniendo clientes, sigo teniendo proyectos donde me piden, quiero que sea con onda mexicana, pero no es clásico, ¿no? Yo creo que están regresando a lo clásico y eso también está bueno, ¿no? Al rótulo, a todo eso. Yo creo que eso también es otra parte bien interesante de que es una implosión a nivel visual, ¿no? O sea, como que ahora tomas otra vez lo que se hacía antes y tratas de pegarlo. Antes era como, no era posible, ¿no? No vamos lejos, de alguna la cervecería esta que tiene la tipología que usa la de Quique, que es la Luchita Payol, esa tipología, pues bueno, pues prácticamente esa cervecería lleva tiempo, ¿no? Antes de que tomar este segundo aire, ¿no? Entonces la exposición de ustedes es eso, ¿no? Como ver esta generación mezclada con dos talentos diferentes, de diferentes generaciones, pero que al final de cuentas cada uno trae un discurso muy personal, ¿no? O sea, yo creo que es lo interesante también es eso, ¿no? Ver esta evolución hacia dónde lo lleva el siguiente paso, ¿no? Entonces, para mí creo que esa es la parte interesante de esto que está pasando ahorita y de cómo a mí en el transcurso, en periodos, en momentos, cuando éramos más presentes con las exposiciones, más presentes en los eventos, hacíamos como uso de todos estos elementos visuales para poder generar gráfica y poder generar un ruido visual y una comunicación en torno a eso, ¿no? Hoy creo que es más fácil que se te acerque una empresa de lucha
para que te pida que hagas alguna colaboración. Justo es eso lo que los que hicieron estos chicos, ¿no? Lo de Mexican is the shit, pues es eso, ¿no? Que ya hay con la Comisión Mundial de Lucha Libre, ya se acercan ellos y hacen algo más pro y en otro nivel, ¿no? Antes era imposible, ¿no? O sea, quizá conozco un par de amigos que han hecho diseños para algunos luchadores independientes, ¿no? Y les hacen diseño de máscaras, ¿no? Hoy, por ejemplo, tengo ya un contacto con un mascarero profesional que me hizo mi máscara que justo lleva en el evento, que es una máscara profesional, no es una máscara hecha ahí, está hecha perfectamente a mi cabeza. Ahorita pues justo estoy en ese proceso tenemos desde hace ya un par de años ahí detenidas unas máscaras que él me iba a hacer, pero una otra razón no hemos avanzado y tampoco me urge, ¿no? Pero bueno, también va en razón de la marca, ¿no? Por eso todo lo hacía en razón de la marca, esto de productos que tuve, ¿no? Vi que en 2014 había un enmascarado, lo vi en Instagram, un enmascarado como una especie de un personaje muy al estilo tuyo, de Cone, como esfera, con una máscara como verde con morado. Y quiero preguntarte sobre esto. ¿Cuándo decides utilizar la lucha libre en tu trabajo? Fíjate que, como te mencionaba, el primer momento fue en el 2011, cuando voy a España a un evento internacional que se llama El Off, siendo uno de los primeros mexicanos en estar ahí en el panel, en el escenario, el segundo escenario, que es de los más importantes. Son 3 escenarios, el principal, que es para una audiencia de 3,000 personas, el secundario, que es para más o menos 1,500, y el tercero, que es como 500, 600 personas, ¿no? Ahí es donde digo que prácticamente retomo esto, pero no le doy esa continuidad. Yo venía prácticamente trabajando cuando estuve allá en Barcelona. Había terminado uno de los proyectos más importantes también en mi vida, que fue el Night Cup, que fue un proyecto que se inspiró en la cultura prehispánica mexicana. Con esa idea iban y me dijeron, ¿qué se te ocurre? Y pues desarrollé 32 conceptos visuales basados en diferentes zonas que dividieron el equipo de creativos, y yo lo que hice fue bajar todas estas ideas en diferentes iconos y gráfica, ¿no? Entonces yo estaba muy metido en la gráfica popular prácticamente, pero como te repetí desde un principio, siempre un paso adelante, ¿no? Antes de que sacara un póster, por ejemplo, el Vive Latino con un personaje hecho con instrumentos y todo eso, nosotros lo hicimos para una campaña que ganó premios a nivel internacional, y sobre todo uno que es muy importante para la gente que está metida en publicidad, que se llama el Canes de Oro en Media Playing, que es de publicidad y que se entrega cada año, ¿no?, a las campañas. Entonces ese la gana, y yo a la par también estaba haciendo una botella para Malibu, que no tiene nada que ver con esto, con gráfica popular, porque era otro público, y a la par estaba haciendo también unas latas para unos bebidas que es de Lipton, que son tés. Y bueno, fue para mí un momento muy importante porque estaba haciendo muchos proyectos. Entonces, eso fue lo que no me permitió que le dieran continuidad. Y también te digo, yo al final me gustaba moldearme para las marcas y los clientes. O sea, de repente pues me hablaban, no sé, de Lenovo o de Microsoft, o de pronto me hablaban de, no sé, de Mini Cooper, y hacía cosas completamente diferentes. Todo lo que hago me gusta mucho hacerlo diferente. Entonces, no me meto de lleno a eso, prácticamente no me meto de lleno por una cuestión, digo, más bien de que resolver visualmente y experimentar mucho con la gráfica. Y te digo, y era en el momento donde la gente no pedía tanto eso, la gráfica popular mexicana ni la gráfica mexicana, como que todavía le hacían fuchi, porque es la realidad, la gente le hacía fuchi, decía, ay, qué naco, qué feo. Y bueno, después ya vienen todos estos proyectos también que van de la mano con el que naco es chido y toda esa onda, ¿no? Pero era como más para un sector. Creo que ahorita sí se ha vuelto algo más mediático y más, abarca más un público más grande, ya no es como antes, ¿no? Entonces, en ese punto, yo prácticamente estoy enfocado en desarrollar muchos proyectos para muchos clientes con muchos estilos, ¿no? Y en algún momento en Querétaro, fue por ahí, eso fue como fue como 3 años de la pandemia, entonces ha sido como en 2016, 17 más o menos, me topo con un personaje muy interesante que fue en Querétaro, que ve uno de mis prints en serigrafía y me dice, oye, yo tengo una marca de productos que sacamos en aeropuertos, y lo mío es mexicano, ¿no? Pero vi que tú traes máscaras y todo eso, oye, pues te latería que desarrollamos una marca. Y digo, pues va, ¿no? Empezó todo como, pues, presentarle unas ideas, les gustó, yo decidí hacer como una colección basada en la lucha libre mexicana, de diferentes zonas, por ejemplo, el acapulqueño, ¿no? Otro que se llamaba, más enfocados como en zonas de playas, ¿no? Como muchos, el del cartel se llamaba uno, o sea, puros personajes mezclados con la gráfica de lucha libre, y desarrollamos, creo, si no me recuerdo, fueron 7 diseños, que cuando yo se los entregué, dije, bueno, pues ahora vamos a aplicarlos, y cuando volteé a ver lo que le aplicaron, me presentaron todas las opciones, y fueron vasos, desde shots de vidrio, tarros, vasos de peltre, llaveros, playeras,
o sea, la cantidad de cosas que hacían ellos era impresionante, porque pues son productos que se vendían en corners en los aeropuertos de todo México, porque él tiene un deal con sus socios que tienen corners en todos los aeropuertos de todo México, no solo de Ciudad de México, en todo México tienen corners, ¿no? Entonces él me metió en uno de esos corners con la marca de Lucha C Libre, que fue la que creé, y fue donde empiezo a retomar esta gráfica. Curiosamente, esta marca nos iba muy bien en ventas en la parte de los aeropuertos, ¿no? O sea, yo te recibía unas regalías que eran del 3%, pero ese 3% para mí era brutal, ¿no? O sea, la cantidad que producen para llenar estos corners, pues al final eran son muchos, o sea, generan una cantidad brutal de productos, ¿no? O sea, y tienen que llenarlos todos los meses, tienen que estar llenándolo, a veces hasta cada 2 veces al mes, llenan esos corners con productos, ¿no? Entonces, fue una etapa muy interesante, y en algún momento quise llevarla como a mi público, que me conoce más por como la gráfica que hago de Mr. Cone, ¿no? Pero curiosamente no pegó, o sea, curiosamente no les llamó la atención. Te digo, era otro momento, ¿no? Era un momento donde la gente no compraba esos productos, porque estos productos lo compraba la gente que venía a México, la gente que venía a la Ciudad de México, en algunos casos en los aeropuertos, o en Cancún, que iban allá, y lo que buscaban era algo que dijera México. Y si de repente tenía un luchador, adelante, eso me gusta, ¿no? O si de repente decía México y tenía un venado como en onda de Talavera o una onda mucho más huichol, lo compraban. O sea, y no compraban un tarrito, ¿no? Se compraban tarros, shots, etcétera, para llevar de regalo, ¿no? Es un público muy bonito, la verdad que es un público que busca como esa identidad mexicana, ¿no? Y nosotros les presentamos este proyecto, y bueno, pues para mí fueron muchos años de pues muchas bendiciones a nivel económico, y también poder hacer eso. Pero cuando lo quise introducir a mi mercado, a mi público, a la gente con la que trabajaba, con la que convivía o como me seguía, no funcionó, no pegó, y es algo que a mí sí me entendí que posiblemente no era el momento, ¿sabes? No era el momento, porque pues era alguien que no le interesaba, como no me gusta la lucha libre, o sí me gusta, pero no me gusta tener una playera, ¿no? Y es algo que creo que ahorita me da mucha emoción de ver que sí está sucediendo, ¿no? Que la gente está consumiendo, que le está viendo con otros ojos, que las nuevas generaciones, hay un grupo, ahorita también es eso, ya existen muchos grupos apasionados de muchas cosas, entonces hay uno muy específico de lucha libre, y creo que ahorita viene un tercer boom, por decirlo así, de la lucha libre mexicana, porque hemos tenido varios, ¿no? Desde cuando empezó, por ahí de los 50, 60, ¿no? Después en la época de los 80, 90, hubo como siento que como que de repente empezó a caer, como mencionábamos con la lucha libre americana, como que cayó un poco, y ahorita sí siento que está en ese punto donde puede tomar otra vez un despegue muy importante, muy interesante, y más con la adquisición de la AAA, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, lógicamente, he ido a la lucha libre, sobre todo a la Arena México y también a la Coliseo, y de verdad que sí he visto como cuando yo iba, las veces que iba por ahí del 2004, no sé, más o menos, 2005, había más público, y después empecé a ir y ya no había nada. Fui, de hecho, hace año y medio, fue en septiembre del año antepasado, fui con una amiga y unas amigas que venían de visita, y sí me sorprendió que no había tanta gente, ¿no? Entonces dije, órale, ¿qué estará pasando, no? Pero ya vi que de repente ya el hijo del perro ya tiene sus stands, hay corners ahí de ventas, puntos de ventas ahí antes de entrar a la Arena México. Entonces digo, siento que va bien, pero visualmente creo que necesitan dar ese otro brinco, pero estoy ahorita como confundido, porque lo que veo en las exposiciones es que hacían cosas que lógicamente hace 20 años, 25 años, casi 30 años, ya se estaban haciendo, pero un público más sectorizado, era muy pequeño el público. Y ahorita veo que se retoman cosas nuevas. Bueno, pues quizá todos hemos tenido, mi generación, nuestros primeros juguetes de acción fueron los luchadores de esos de plástico, ¿no? Del santo, ¿no? Con esa pose clásica. Eso yo lo tuve también, todos lo tuvimos, ¿no? Pero siento que también ahorita, a pesar de que hubo una licencia también y sacaron juguetes de los luchadores, siento que tienen que llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Es ahí algo que también ahorita yo creo que aún sigue siendo uno de los fenómenos más interesantes de nuestra cultura, y por ahí también creo que son cosas que podemos seguir explotando a nivel creativo. No es que vamos a echar un reversazo y regresar lo que hicimos antes, es más bien revisar lo que hicimos, en mi caso, y ver qué quiero hacer ahora, ¿no? Pues ahora yo, por ejemplo, me gusta mucho diseñar las máscaras, digo que ahí tengo atorados 3 diseños, y la verdad es que me satisface ver cómo una idea de un diseño que yo tenía puedo plasmarlo ya, ¿no? De una forma de calidad, y no tanto para comercializarlo, sino simplemente por un gusto, ¿no? Por decir, pues hoy me quiero hacer una máscara, ¿no? Y es un proyecto que también tengo ahí detenido, ¿no? De poder hacer las máscaras que ahí están, digo, ya están los patrones, están todos, pero por una u otra razón no las hemos dado luz verde para que las terminen, y también
la persona que me ayuda pues prácticamente vive todo el tiempo haciendo máscaras y está súper saturado, eso hay que esperarse 3-4 meses para que los hagan. Pero bueno, a grandes rasgos creo que es un poco el tema de esa marca que ya se llama Lucha Se Libre. Digo, ahorita está fuera de circulación desde después de la pandemia, un año después de la pandemia, un año. Bueno, cuando empezó la pandemia, el primer año ya cerraron Corners, se sacó todo. Mi amigo y socio pues perdió mucho dinero, cerró su fábrica, su planta donde producía todo eso, y justo recién ahora, la semana pasada me habló para ver si podemos empezar a hacer algo, quiere retomar muchas cosas, entonces no sé, creo que en parte eso también es bien importante, ¿no? O sea, ahorita me gustaría hacerlo, sí, pero tengo primero que ir cerrando ciclos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como mencioné, estoy desarrollando videojuegos. Justo ahorita estamos cerrando un ciclo con esta empresa, ¿no? Por varias situaciones, y básicamente es el tema de la crisis mundial que estamos viviendo en este momento. La crisis está viviendo sobre todo en el desarrollo de videojuegos y estas empresas, startups, ¿no? Que están recibiendo, que necesitan una entrada económica, una participación, financiamiento para que puedan seguir los proyectos. Pero bueno, ese es otro tema también, ¿no? Sí, justo, pues ya lo desarrollaste la pregunta que iba a hacer justo de Lucha Ajá. C Libre 2017, esta marca de productos donde vendían, pues ya lo mencionabas, en terminales de aeropuertos, yo vi playeras, tazas, Ujú, vasos, ujú, se ujú. encontraban pues esta línea de productos ahí. Y la siguiente pregunta es, vi un diseño de esta línea donde aparece un enmascarado en blanco y negro, vi un enmascarado como con grabado, ¿no? Ujú. Por ahí, y te vi después, justo por ahí como 2018 fue cuando yo vi a un Mr. Cone enmascarado. ¿Cómo decidiste Ujú. pasar a enmascararte? ¿Fue por esta liga de Lucha C Libre, esta marca que desarrollaron? Exactamente. Ajá. Sí, exactamente. Como con estos años de experiencia lo que aprendí fue desarrollar marcas. Eso es como, o sea, otra de las especialidades que tengo aparte de ilustración, dirección de arte. Tengo esa especialización no por un papel, sino porque realmente he desarrollado muchas marcas. De hecho, acá puedo mencionarla ahora y creo que sin necesidad de mostrar lo que hacía, pero trabajé para un productor chino, taiwanés prácticamente. Llevaba el brand y todo lo que era la parte de los productos de un boxeador filipino. Entonces, toda esta expertise que me dio poder trabajar con ese cliente que literal desarrollamos como 14, 15 marcas para diferentes públicos allá en Asia, y uno de esos fue para este boxeador, digo que no puedo decir su nombre, pero sí fue para mí como unas buenas tablas para poder entender y darle diferentes visiones, girar la tuerca y hacer otras cosas para alguien que era de motocross, para alguien que desarrollaba juguetes. O sea, fue una cantidad de trabajo brutal. Eso también me permitió capitalizarme en lo económico y también en lo creativo. Y esa máscara que tú dices y todo este brand fue precisamente de Lucha C Libre, porque fue hacer todo, ¿no? Hacer logotipos, registrar la marca, llevarla ante el INPI, sacar todo lo que son los permisos para producción de todo lo que es diferentes aplicaciones, ¿no? Checar en qué nomenclatura le íbamos a meter, ¿no? En qué registros iba a meter, cada una de las cosas. Y eso me dio como esta posibilidad de poder crearlo. Y fue cuando decidí hacer la máscara y la usaba en ciertas presentaciones, en ciertos proyectos, ¿no? Porque digo, fue en el momento en que yo quise sacarlo para un público más de mi público, ¿no? De mi público de diseñadores, de mi público de ilustradores, de la gente que iba a los bazares que organizábamos con otros grupos de amigos, que también fuimos los primeros a organizar bazares, ¿no? Eso fue por ahí del 2010, 12, más o menos 14, más o menos 13, cuando los bazares no existían tal como ahora, ¿no? Entonces ahí fue donde también para mí fue importante como poder llenar estos stands que teníamos de esos productos, pero digo, lo increíble es que no se vendía nada. O sea, la gente, oye, ¿no tienes serigrafías de Mr. Cone? Y digo, sí, pues son estos, y soy yo, y estos son los productos que tengo. Están chidos. Curiosamente llegó un par de extranjeros cuando no había tanta extranjero perdido ahí que lleva a los bazares y eran los que lo compraban, ¿no? Una vez recuerdo que uno se llevó como 20 ¿cómo se llama? Vasitos de shot de tequila, ¿no? Así, dame, ¿cuánto? Me dice, ¿no tienes más? No, pues son todos. Justo en ese punto, pues para mí era como interesante ver ese fenómeno, ¿no? Que no lo consumía la gente. De repente alguna persona que le gustaba la lucha libre se llevaba una playera, ¿no? Pero no era como el momento, ¿no? No era como el lugar. Ese lugar la gente busca como diseño de autor, pero la gente no sabe, es que yo soy diseñador y también es algo exclusivo, no es algo que me piratee o algo así, ¿no? Entonces la máscara fue eso, ¿no? Con él fui a algunos eventos, yo ya estaba trabajando con Nike, y me aventé 7 años trabajando con Nike para diferentes proyectos de diferentes áreas de sportwear, soccer, running. Entonces, pues me invitaron a los eventos de lanzamientos, o no sé, un Air Mass Day, que es los eventos que organizan cada año, o no sé, un Air Force
que también son los eventos que organizan, y en alguno de esos dije, pues voy yo a mi máscara, ¿no? Que la hice para mi proyecto y la voy a llevar a estas presentaciones. Y bueno, fue como lo usaba, ¿no? Justo también creo que la última vez que la usé ya como en un proyecto fue para un evento en el 2000, antes de la pandemia, fue el 2019, para un evento que hicieron los de Viacom, que son los dueños, los que manejan todo lo que son Comedy Center, Nickelodeon, MTV, y me pidieron ser como artista invitado en el evento, que fue una fiesta de fin de año para sus gentes de sus marcas, sus vendedores, todo eso, y ahí de hecho tocó Café Tacuba, y ahí fue el último momento que lo usé, ¿no? Para que no viera mi rostro, y pues al final funcionó, no sé ni quién era, solo veían que una persona ahí con máscara de lucha libre, ¿no? En ese momento, pues nunca, hasta ahorita ya volví al gimnasio, no tenía cuerpo de luchador, que justo ahorita que cuando fui al evento de ustedes, pues algunos se paran y dicen, oye, ¿tú eres luchador? Y digo, no, ya sé que, pues creo que tú me confundes con alguien más, y así algunos dijeron, ¿eres luchador? No, no soy luchador, solo traigo la máscara, y la verdad es que pues tenía un tiempo sin sacarla, ¿no? De repente viajo un poco fuera de México y me la llevo y me tomo fotos, ¿no? Pero ya también dejé morir el blog, ¿no? Dejé morir el Facebook, dejé morir el Instagram, dejé todo, porque también es como difícil que estés en todos lados, ¿no? Entonces prácticamente ese proyecto ahorita pues lo tengo como ahí con ganas de sacar, pero pues justo ahorita también estoy en otra etapa, ¿no? Viendo retomar nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Viendo qué sigue para mí, ahorita con la pausa que va a tomar la empresa de desarrollo de videojuegos, entonces también pues es un buen momento, creo que a lo mejor es un buen momento para retomar la marca, pero repito, ya quiero llevar al siguiente nivel, ¿no? Con todo este conocimiento, con este expertise, y no sé, a lo mejor mi ex socio lo que quiero ahorita es como que nos sentemos a ver si lo volvemos a relanzar. Él tiene muchos contactos, la realidad es que también tiene licencias como el América, él desarrolla todos los productos del América, todo lo que tú veas que venden afuera del estadio, él lo produce, porque hicieron un deal con con la gente que vende la piratería, y dice, bueno, ¿para qué compras piratería? Mejor cómprame a mí, te lo dejo al precio, es original, y pues si no se venden adentro del estadio, en las tiendas, se venden con ustedes. Entonces es muy bueno, sí, negociante, que es una gran persona y tiene una mente muy ágil. Entonces justo tengo que reafirmar esa junta para ver, a lo mejor quiere nuevas cosas, a lo mejor quiere revivir, porque también a raíz de esta exposición de ustedes, gracias a eso yo creo que me vio en mis redes sociales, no lo sé, y fue que me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues a ver si nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, todo creo que es un poco volver a sembrar y volver a cultivar un poco de lo que hemos ido haciendo con estos últimos años, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente ahorita estoy en ese punto, ¿no? ¿Qué sigue para mí, no? Entonces ya trabajé muchos años con una marca, siendo vocero, no de una, de muchas. Ya trabajé haciendo mi marca, en este caso basado en un producto y en un gusto que es la lucha libre mexicana. Ya trabajé en algo que nunca me imaginé que era desarrollar videojuegos, ser director de arte, estar en la parte creativa y crear conceptos con mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces ahorita justo estoy en eso, ¿no? A lo mejor lo que quiero es como retomar mucho todo lo que he aprendido en esos últimos 25 años y empezar a mezclar y hacer nuevas cosas, ¿no? No lo sé, creo que justo es un momento, justo el día que me hablas tú, este es el primer mes que ya la empresa ya está en modo pausado, ¿no? Pero aún así digo, pues lo que tengo es energía, ganas y también pues la posibilidad de plasmar mis ideas y que mis ideas se materialicen, ¿no? Porque eso es lo más difícil, ¿no? Puedes tener una idea muy buena, pero ¿cómo la materializas? Yo lo vi con mi productor, con mi socio de los productos para la marca, ¿no? Él tenía las herramientas, oye, ¿qué quieres? ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Quieres portavasos? ¿Lo quieres en metal? ¿Lo quieres en cartón? Lo que tú quieras, ¿no? Por eso te digo, se desarrolló todo el brand. Tenemos otra marca más que no pegó y esa también sí fue muy dolorosa porque cometimos el error de irnos para algo que no querían cuando nuestro público no es el que busque diseño, busca eso que diga México, que cuando se lleve un producto diga México y cuando lo vean en la calle o a quien se lo regale, digan, es que estuve en México y esto es México, ¿no? Entonces esa es otra marca que igual no pegó, pero bueno, esas son como aprender esas lecciones, entender un poco más qué es lo que quiere la gente y no solamente lo que tú quieres, ¿no? Sino también entender sus gustos, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, es lo que viste por andar ahí en redes sociales las fotos y tengo la página de Facebook también de Lucha C Libre, estuve generando mucho contenido, pero te digo, es que ni siquiera lo necesitaba la marca, porque con la gente que iba a los aeropuertos que pasaba, antes de irse a sus destinos de origen, pasaban y lo veían y lo compraban. No necesitábamos publicidad, solito el producto se publicitaba y yo quise abarcar un nuevo mercado. No lo sé, digo, a lo mejor lo vuelvo a hacer, ahorita simplemente también es como de tomar otra vez como estos carpetas y decir, ¿cómo lo haría hoy en día, 10, 11 años, 8 años después? ¿Cómo haría ahora la gráfica? ¿Cómo haría el discurso? ¿Qué es lo que haría hoy, no? Pero también digo, me hace ojitos, ¿no? Ahorita que está esta nueva administración, ves qué es lo que traen ahí. Me han tocado, digo, tengo una persona que íbamos a entrar con
estábamos en pláticas para desarrollar para el Consejo Mundial de Lucha Libre una línea de productos, pero por una u otra razón no ha avanzado, y qué bueno, porque también como estoy tan ocupado estaba tan muy ocupado con lo de la empresa, es que me hace más difícil como hacer varias cosas a la vez ya. Ahorita sí ya, antes podía tratar con 10 clientes al mes y no tenía problema, ya no, se me es muy complicado, ¿no? Por la edad, por las distracciones, por un poco el déficit de atención que hoy sí lo siento más agravado, ¿no? Que me cuesta más concentrarme, me cuesta más sentarme y hacer una cosa de una sentada, no tengo que pararme 20 veces antes de terminar, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que algo que sí es cierto es que esa exposición me volvió a abrir los ojos, ¿no? Qué chido, Son de las cosas que también... qué bueno que te dio esa oportunidad pues eso, como de repensar la lucha libre. Yo digo que te rifes a hacer algo ya de lucha. De las últimas cosas que vi tuyas, 2018 con Tope Atómico, una cervecería, una ilustración, una mascarita ahí, ligado, según yo, como al Día de Muertos. Y en el 2021... una para un trabajo llamado Las Crónicas del Barrio, un enmascarado. Exactamente. Bigotón le llamo yo. Cuéntame de estas, Exactamente. por favor. Fíjate, claro, qué bueno que estás tú ahí, porque de repente a mí ya se van las cosas. Sí. La de la cerveza fue también otro experimento que hicimos por ahí, que unos amigos estaban desarrollando cervezas de sabores y con diseño como para autores, ¿no? Y justo cuando me invitaron, pues dijeron, oye, pues queremos que hagas algo con el tema de que tú quieras. Y digo, oye, pues quiero hacer algo de lucha libre, adelante, ¿no? Entonces, fue un proyecto bonito, entendí cómo es el proceso, me gustó ver mi cerveza, que hoy tengo un par todavía, con esa etiqueta, el sabor de la cerveza también, que es como la calabaza, ¿no? Porque fue en época de Halloween, cercana, la cena salió casi en diciembre, pero bueno, fue en época de Halloween. Y pues bien padre, ¿no? Porque son proyectos independientes, eso también es bien interesante. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con las marcas independientes, con proyectos que no tienen a veces recursos, pero bueno, pues si yo les puedo ayudar, encantado, ¿no? Entonces fue una buena experiencia, también imprimimos un buen de prints, tengo todavía esos prints por acá, que pues de repente, posteriormente en algunos eventos que íbamos los regalaba, ¿no? Pues la gente, pues la verdad es que a mí no me costaron, los hice por gusto y lo imprimieron estos amigos, ¿no? Son creo que 200, entonces yo estuve regalándolos, ¿no? Y algunos los tendrán, algunos a lo mejor no lo usaron, lo vi en el momento, lo tuvieron en las sesiones, pero me gusta eso, ¿no? Como transmitir las ideas no solo en un solo formato. Después, el proyecto de Las Crónicas del Barrio para mí es un proyecto que quiero mucho, porque justo el amigo que lo hizo es un escritor y también es un youtubero y gamer que se llama el Señor Santo. Curiosamente el Señor Santo se llama él, inspirado en esta idea de la lucha libre. Y Las Crónicas del Barrio es un libro que él escribió basado, como tal lo dice su nombre, de situaciones de barrio. Están muy inspirados en su vida, lo que él vivió. Y justo cuando llegaron conmigo, pues fue un momento muy bonito también, repito, porque yo no tenía trabajo, me aventé 18 meses sin trabajo en pandemia, y ellos anteriormente, 10 años atrás, yo les había hecho gratis su revista durante 2 años, ¿no? Y no me pagaban y me dieron chance de entrar en la parte editorial, como generar un contenido, hacer entrevistas, recomendar artistas, y era una revista que se publicaba sola, ¿no? Gracias a la beca Mundo Valadez de ediciones y publicaciones independientes, la ganaron por 2 años, pero a mí me tocó cuando llegaron, un chico de ellos, pues era un chavito de 17 años que estaba estudiando la vocacional, y cuando me la enseñé, digo, oye, pues qué padre está tu proyecto, gracias por la entrevista, pero el diseño le falla. Dice, oye, pues yo le dije, ¿quieres? Te puedo echar la mano a ayudar a rediseñar, y lo rediseñamos, y gracias al rediseño gana la beca, y es entonces donde hacemos una amistad por 2 años, tuvimos una comunicación muy constante, después nos separamos un poco, y justo en la pandemia mi hijo me dice, oye papá, que tú conoces a los de Migala, que es el proyecto, por cierto que escuchen el proyecto que se llama Migala, ¿tú conoces a los de Migala? Sí, claro, ¿cómo sabes? O sea, es que tienen un podcast, ahora se llama Migala, y te mencionaron que tú fuiste el que empezó con ellos, que prácticamente les hiciste el diseño, y gracias a eso, pues sí, y empiezo a escuchar el podcast y de pronto veo que los chicos ya tienen, no sé, en ese momento tenían como 600,000 seguidores en YouTube, y no, pues era un fenómeno, ¿no? Y pues ya los saludé y me dijeron, ay, qué chingón que estés por acá. Y entonces ya viene la pandemia, y cuando viene la pandemia, en ese proceso que los redescubro, me contactan, me dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo? Pues mira, queremos invitarte a que nos ayudes a desarrollar el libro de Las Crónicas del Barrio, porque pues tenemos ahora forma de sacarlo, ¿no? Y yo le dije, pues sí, no se preocupen, si no tienen lana no pasa nada. Y dice, no, güey, antes que ya tenemos lana, ¿cuánto nos cobras y cuánto hace la curaduría? Ya es todo, ¿no? Una bendición, la verdad es que gracias a ellos pude entrar un poco de luz en mi camino, y sí me ayudó como a
pues sí, estaba noqueado, literal estaba noqueado en la lona porque pues después de ser uno de los diseñadores más reconocidos a nivel nacional e internacional, trabajando con todas las marcas, de pronto en pandemia no tener trabajo y que de repente llegaran marcas y me dijeran, tengo 5,000 pesos para que hagas una activación en Instagram y un video y pues en algunos casos los acepté, entonces estaba muy mal, emocionalmente, anímicamente, había perdido la confianza y gracias a este libro de las crónicas del barrio fue cuando volví a retomar este amor por el diseño, ¿no? Porque de tanta decepción que pues sí me sentía como pues mal, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hacer el proyecto, lo empiezo a leer de entrada y se me hizo sensacional porque yo vengo de barrio, ¿no? Y muchas historias somos afines, en los barrios hay historias afines y justo esa historia habla de los chacales, habla de un señor que fue luchador cuando era joven, ¿no? El proyecto editorial a nivel de contenido de lectura es muy bueno, es muy fácil de digerir y sobre todo creo que eso es lo interesante, te genera un recuerdo entrañable por ahí que tienes tú con tu barrio donde creciste, ¿no? Y bueno, y cuando pues leo todos los textos, yo escogí dos para mí, con los que identificaba, y los demás decidí dárselos a otras personas, que yo quería incluirlos en este proyecto editorial y que afortunadamente de los pocos proyectos editoriales actuales que se pagaba muy bien y pagaron muy bien, y bueno, pues el proyecto, hicimos una primera edición de 1,000 ejemplares y se agotó en 8 horas, literal, en 8 horas se agotó los 1,000 ejemplares, y posteriormente se hizo una reedición que también se agotó muy rápido, ¿no? Eso fue un poquito más como 2 días, pues se agotaron otros 1,000 ejemplares o 600, 800 ejemplares. Entonces, esa ilustración la hice, pues yo la quería hacer especialmente porque para mí, efectivamente, la lucha sigue siendo ese elemento que aparece, va y viene en mi vida, en mi historia de vida, ¿no? Y yo creo que fue una oportunidad que vi, porque yo siendo el editor, y pues al final te dije, bueno, pues yo quiero hacerlo porque también es el tema que me gusta, y también sé que pues si abarcaba un poco más de ilustraciones, porque ellos decían, si quieres ilústralo todo y te llevas todo el dinero. Digo, no, pues tampoco era esa onda de que pues como no tengo dinero lo voy a hacer todo, y yo no, voy a repartirlo con muchos jóvenes que conozco, algunos que no conocía pero quería incluir, y de hecho el Di está, que es ahorita un ilustrador muy bueno, que muy reconocido actualmente. Hay gente de mi generación, generaciones más jóvenes, y de hecho qué lástima que en ese momento yo no conocía al Vinnie Wald, porque si no lo hubiera invitado, ¿no? Que justo ahorita creo que yo soy fan del Granny Wald, es para mí uno de los mejores ilustradores que conozco con esta esencia auténtica y única y personal, ¿no? De que sus calaveras y sus diablitos y todo eso. De hecho, en la exposición, sus obras fueron las que más me gustaron, ¿no? Son las más importantes. Pero bueno, ese libro para mí, pues es eso, ¿no? Es como, más allá de cerrar un capítulo, reafirmar y darme todavía ese momento de que pueda hacer ese tipo de ilustraciones con un sentido, con un contenido, con una lectura, ¿no? Más allá de solamente una máscara, sino hay una lectura, tú la ves y ves a dos personajes ahí, uno en medio, porque está el otro. Entonces, eso es otra parte que a mí me gusta mucho de mi trabajo, ¿no? No solo hacerlo visual. Es como, para mí, cuando voy a una exposición, no solo quiero ver que me pones una máscara. ¿Qué dice tu máscara? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tiene la textura? ¿Por qué tiene el texto? ¿Por qué son unos enmascarados luchando? ¿Qué están haciendo, no? Y justo esa publicación, que es la última que tengo de lucha libre que he hecho, es eso, ¿no? Habla de un algo, ¿no? Comunica un algo. Necesitas sentarte, leer el libro, después regresar y entenderías por qué está así la ilustración, o que por lo menos antes de empezar el capítulo del libro te dé una idea de qué va, por dónde va, ¿no? Entonces, bueno, son prácticamente los últimos proyectos editoriales de ilustración basados en lucha libre, aunque he tenido otros proyectos de gráfica mexicana. En algún otro, por ejemplo, hicimos unas ilustraciones para un restaurante en Australia. Al principio se iban a hacer 5 y después terminamos haciendo 7. Y esas 7 piezas, de esas 7, 5 son hechas a mano, ¿no? Se pintaron todas a mano en lienzos de 1,80 de alto por 3 metros de largo, ¿no? Y una de esas me dijeron, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Libertad creativa, que se te ocurre siempre y cuando hables de México y que, o sea, tenga la cuestión mexicana y que tengan tacos, ¿no? Entonces, en real, nos puse un personaje, tiene un taquito y uno habla de la lucha, ¿no? Pero no es la lucha solamente lucha libre, ¿no? Dicen, la palabra es lucha y hay por decir lucha y ser libre. Nuevamente esta idea de luchar por algo y que obtengas tu libertad, no solo creativa, sino en lo que es tus sueños, en todo eso. Y hay un luchadorcito, es un luchadorcito gigantesco con su cara y máscara
máscara y tiene muchas aves, me gusta mucho la gráfica mexicana popular y entonces mezclo, ¿no? Ese fue antes de la del libro pero sí son piezas ahí que están escondidas, son como pequeños huevos de Pascua, como se le llama un poco en el desarrollo de videojuegos, que dejas por ahí ciertas pistas. Para mí esos trabajos son eso, ¿no? Esas pistas de lo que a mí me gusta, de los gustos que tengo, y que de pronto regreso y los vuelvo a hacer, y me gusta mucho, sobre todo, sorprender, así como tú te das cuenta, a lo mejor mucha gente no sabe que existe, ¿no? Y en ese mismo libro aparece otra ilustración que no tiene nada a ver con lo que hago, y que es un seudónimo que tengo de otro ilustrador. Bueno, soy yo mismo, soy un ilustrador que está ahí haciendo otro estilo de ilustraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente por ahí va un poco esa parte también de eso que preguntas, y que te agradezco que tengas que tengas ese respeto y investigues un poco más de lo que a veces a mí se me olvida ya ahorita, que ya no me acuerdo, ¿no? Algunas cosas, ¿no? De esos, hay dos más que ahí me quedan pendientes. Uno, vi un plush toy que está, claro. creo que es de Rufus Rex y el Hombre Lobo. Quiero preguntarte si ese es tuyo, tengo ahí la duda. Sí, es mío. Ese lo hice para un amigo que se llama Carlos Soto, de Puebla, que tiene un proyecto de ese plush toy muy bonito y que me pidió una colaboración. Lamentablemente, Carlos Soto ya no ilustra, o por lo que sé, se ilustra muy poquito, pero es un gran ilustrador de Puebla. Yo lo conocí, hay muchas personas que los conocí siendo alumnos, cuando iba a una universidad, a una clase, o una conferencia, ellos estaban ahí, después fueron creciendo y me fueron llamando. Sí, ese para mí, fíjate que también ese es un personajazo que me gusta, y lo mezclo mucho con el tema, para mí lo que son las B-Movie, y lo que es también lucha libre son algo que conecto, ¿no? Ahora más con lo mexicano, ¿no? También tengo por ahí, hablando de esos conceptos, pues desarrollamos hace muchos años una colección de, no sé, de 10, 12 ilustraciones de licencias para Universal, y que pues justo utilizo como este concepto de las B-Movies, porque ellos tienen los derechos, me dieron como libertad total para hacer algo. Pero para mí el personaje de lo que es Frankenstein y sobre todo del Hombre Lobo son personajes que los quieras o no, y tú estás de acuerdo, lo ligamos con mucho libre mexicano, porque son personajes que salen, sobre todo el Hombre Lobo, este actor mexicano muy peculiar, que yo siempre he dicho, con máscaras, con su traje de Hombre Lobo y su traje de Hombre Lobo realmente es terrorífico, ¿no? No recuerdo el nombre de él, pero es un personaje que se me hace, lo ligo mucho con la lucha mexicana, ¿no? Entonces Rufus es eso, es el Plus Toys que diseñó Carlos, está basado en un luchador, y nosotros nos daba el molde y nosotros lo diseñamos y lo acomodamos como quisiéramos. Por ahí tengo el mío, por ahí debe estar todo el mío de ese Plus Toy, que lo tengo guardado en cajas, pero sí, ya tiene rato ese, yo creo que tendrá como unos 15, 16 años ese Plus Toy, ya es bastante viejo. Sí, desde la tercera cuerda hago recopilación de trabajos vinculados con la lucha libre de diferentes personajes. Esta publicación la hice 24 de noviembre del 2021 y hay otro que ya había visto hace un resto, pero igual, creo que está firmado por dos, ya tú me dirás. Hay un Blue Demon que está en un auto, en un hot rod, y quiero preguntarte igual, ese también es tuyo y tampoco tengo la fecha clara, ¿cuándo fue? Sí, pues ese también es mío, prácticamente ese es en ese periodo. Es que te digo que de repente me dan esas ganas, ¿no? De mezclar temas, que es algo que yo vengo haciendo desde hace muchos años, desde que prácticamente cuando empecé mi trabajo como diseñador, el mezclar, ¿no? Y justo la empresa donde estoy ahora es eso, es mezclar, es un mix, por eso se llama Mixmog la empresa, ¿no? Y mezclamos todo. O sea, yo realmente siempre como que puedo, la mexicanidad a nivel visual, gráfica, conceptual, la meto en donde sea posible. Acabo precisamente en el juego de diseñar unos personajes que ya van a salir en esta última temporada que vamos a sacar del juego, y justo tenemos un robot que está con máscara luchador, y dije, bueno, pues aprovechando, fue antes de la exposición, antes de que me entera que iba a hacer la exposición, porque pues al final como tengo esos detalles como director de arte, pues puedo meter los detalles de mis gustos, ¿no? Entonces, hacer la parte creativa y generadora de los visuales, pues prácticamente lo hago. Y precisamente, no vas a mentir, te voy a mandar un screenshot ahorita, en el equipo de trabajo, los que seguimos todavía como laborando, pues, estábamos viendo esa referencia, ¿no? Como que se tiene que hacer una animación basado con ese personaje, te voy a meter y te lo voy a compartir a ti ahorita, ya de cuando salga, ya si quieres lo puedes mostrar, pero te lo comparto ahorita a ti, te lo voy a pasar por acá por WhatsApp para que lo veas. Pero sí, o sea, es que realmente es algo como que no puedes dejarlos, sabes que no puedes resetearte desde cero y decir, ya no quiero saber de nada. Yo creo que es todo lo contrario, siempre uno está, en este caso yo siempre estoy como en ese ir y venir, ¿no? De estas cosas, ¿no?
O sea, me encanta que ahorita tenga la posibilidad de incluir en algunos proyectos estos gustos personales y de pronto mezclarlos, ¿no? Entonces digo, es como que hay cositas ahí, hay cosas que se repiten constantemente. Hoy ya no la pongo tanto, pero por ejemplo en todos mis diseños salía la estrella, ¿no? ¿Por qué sale la estrella? De hecho mi máscara pues también tiene una estrella, ¿no? Mi logo de mi marca de lucha libre tiene una estrella. La estrella para mí no es solamente el símbolo de esperanza, de sueños, sino también es un símbolo de lucha, ¿no? La estrella de la gorra de Che Guevara, la estrella de la boina de comandante Marcos, ¿no? Con el que crecí en una etapa de estudiante, ¿no? O sea, la estrella para mí no solamente es eso, también es lucha. Hay cosas que lógicamente mucha gente desconoce, ¿no? Curiosamente, cuando hicimos el disco de Panteón Rococó, de su disco homónimo, es algo curioso que yo no puse, sino que es un elemento que usamos la gente que estuvimos metidos mucho en el activismo social y político, ¿no? Que es la estrella, ¿no? Y ellos en su disco, en su logo, en este personaje que es una calavera con un bombín, el que se los diseñó le pidieron que pusiera una estrella, ¿no? Entonces son cosas muy curiosas que ahorita, justo en mi marca de Mr. Cone, que le acabo de hacer el rediseño por estos 25 años, pues tiene eso, tiene una estrella, y la estrella es esperanza. Digo, no ponga luchador, porque el luchador es como, entonces que digan, es lucha libre, no. Mr. Cone es un ente, es un personaje que genera discursos visuales, ¿no? O sea, el año pasado traje una campaña muy bonita para HSBC corporativa que no salió a las calles, sino fue implementación para una activación de un evento VIP, y ahí, por ejemplo, pues no había cabida para eso, ¿no? O sea, sí lo metí, pero de otra manera, ¿no? Y es otro tipo de gráfica visual, ¿no? O sea, es otras cosas, otros discursos. O sea, esa parte, ahorita justo estoy con otras pláticas para un proyecto, esperemos que se haga, ya cuando se haga pues se los compartiré, pero es justo relacionado al deporte, en el entrenamiento, a todas esas cosas. Entonces, no sé, curiosamente todo se va dando en mi vida y va en torno, y si puedo en este gráfico que me van a pedir, lo voy a poner. O sea, porque hablamos es algo para relacionado al deporte, y voy a poner ese elemento de lucha libre. Lo va a aparecer ahí porque pues es parte, ¿no? Y como es, al final de cuentas, se ha vuelto ya un elemento universal de lo que es México, pues con mayor razón lo voy a usar, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de también hoy estar en este punto en mi vida, de poder seguir viviendo lo que me gusta, y sobre todo meter mis gustos en los proyectos, y que los clientes lo busquen también por eso, ¿no? Los digo, sí, digo, que verdad que también ha sido ahorita hablar contigo como un recordar cosas que he olvidado completamente, ¿no? Que ya no recordaba, ¿no? Pues es que son 25 años de trabajo, ¿no? Es muchísimo material, muchísimas cosas, son una cantidad de elementos visuales, de mezclas visuales, ¿no? De cosas que han pasado en mi cabeza, y es difícil como de repente ya recordarme todos, ¿no? Sí me acuerdo cuando los mencionan, pero también estoy consciente de que hay otras que, si no me los mencionas tú, posiblemente no me acuerde, ¿no? Pero bueno, eso es Sí, parte sí, también de está difícil, esto, ¿no? pero bueno, pues un poco mi tarea como eso, platicar, siempre lo he dicho, con personajes que trabajan con la lucha libre de alguna manera. Yo veía que hacían guiños a la onda luchística en su trabajo, en tatuajes, en diseño, pero Ajá. yo quería conocer su historia y nadie estaba platicando con ellos. Yo hacía Ujú, radio y dije, exacto. güey, yo voy a platicar con ellos porque a mí me interesa y nadie lo está haciendo, y yo quiero saber qué pedo, y qué chido que Ujú, me has venido contando todo esto, que yo veía ahí las ilustraciones y yo decía, bueno, pues que no sé, las hizo, quién sabe. Hay unas, ujú, ni ujú. sé si sean de él, pero creo que sí. Entonces, ahora que me vas aclarando todo, te agradezco mucho, Mr. Cone. ¿Qué No, al contrario. significa la Ujú. lucha libre para ti? Fíjate que la lucha libre para mí tiene muchos simbolismos, y todo va relacionado con infancia también, ¿no? Lo que te mencioné al principio. Para mí es una etapa difícil, muy difícil, con episodios crudos, ¿no? Con episodios de despedidas, ¿no? Pero como que al final es la misma palabra, la lucha, es eso, ¿no? Como seguir adelante, y lo aplico en mi vida. O sea, no puedo decir, es que soy el diseñador que hace de lucha libre, no. Soy el diseñador que se inspiró cuando era niño, y veía y soñaba, y veía que volaban, y veía estos personajes que me hacían emocionar. O sea, yo, por ejemplo, creo que ese momento que haciendo una retrospectiva, recapitulando también un poco, pues el momento que conocí a Blue Demon, yo nunca pensé que lo iba a conocer. Estaba sentado en una depresión profunda, y de pronto me jalan mis amigos, y conocerlo y verlo no significa que nos hicimos mejores amigos y que ya cuates, y que lo veía cada rato, y que cada rato era a la Arena México, a la Coliseo, porque pues de entrada no tenía el dinero, y después pues realmente estaba apenas encontrando mi camino, ¿no?
Otro proyecto que no saben que yo estuve junto con mi socio y amigo y actual socio de esta empresa y otro nuevo estudio que estamos armando, Juan Carlos Aladena Robotsoda. O sea, gracias a él y a un proyecto que teníamos, desarrollamos un cómic para el Santo y Chico, así se llama, Santo y Chico en el inframundo. Y ahí estuvimos los dos desarrollando. Yo en ese momento estuve más bajo la subdirección de arte, pero ahí estamos nosotros en ese proyecto que se llama Santo y Chico en el inframundo, así se llama. Búscalo si quieres el Sí, proyecto. tengo la publicación impresa de Alfaguara. Exactamente. Pues ese proyecto, pues nosotros lo dibujamos, nosotros lo pensamos, la historia, todo lo sacamos nosotros. Y bueno, después ¿cómo se llama? Se lo vendimos a Pineda Cobalín, que era la dueña de es dueña de los derechos del personaje Chico, del Xoloscuincle. Pues bueno, el Xoloscuincle lo diseñó mi amigo Juan Carlos Arenas Rozoda. Él diseñó ese personaje y él pues justo ahorita está sacando un vinil toy con la empresa de Kid Robot, y si tú ves ese se llama Totem, y tú ves ese monolito, se llama monolito, y ese juguete trae personajes de lucha libre. Creo que también mi conexión con Tijuana, porque pues mi mejor amigo es de Tijuana, mis socios de Tijuana, él mismo, Juan Carlos, él como que también me ayudó a revalorar mucho la cultura, porque allá pues realmente sí es una mezcla de todos lados y la lucha libre es parte de ellos, ¿no? Como en este caso él, Juan Carlos, es enfático, y gracias a él, a este proyecto del Chico, pusimos el Hijo del Santo y Chico en el inframundo. Digo que después entiendo que cambiaron como la historia y no sé qué tanto hicieron, pero la versión original, no sé si aparecemos en los créditos, bueno, deberíamos aparecer por cuestiones legales, pero nosotros ilustramos, o sea, yo hice las ilustraciones junto con él de todo ese momento, ¿no? Y conocí al Santo, de hecho conocí al Santo, un momento bien raro, ahí en su tienda que está en la Condesa. Si quieres te cuento un poquito esto. Sí, por favor. Porque Juan Carlos no estaba en México, bueno, él estaba viviendo él ya creo que estaba en Vancouver, o estaba creo que viviendo en Seattle. Ella estaba en Seattle, creo. No recuerdo ahorita bien el momento de dónde estaba él, pero él no podía venir a México, entonces yo tenía las juntas con Cristina Pineda Cobalín, y justo me dijo, oye, queremos que vengas porque aquí a la tienda con Gaby, creo que se llama la esposa del Santo, y el Santo van a estar aquí, queremos platicar contigo y que enseñes los avances, etcétera, y que nos expliques la historia. Y cuando llego a la tienda, pues ya me reciben en la parte de arriba, que es donde tienen la oficina, pues no estaba todavía, Cristina todavía no llegaba. Yo trato de ser siempre muy puntual en mis juntas, en mis reuniones. Yo llegué un poquito antes, me presenté, ya conocí a la esposa del Santo, y en el Santo viene ahorita, ¿no? Y yo así digo, el hijo del Santo, yo digo, el Santo, ¿no? Pues estaba nervioso, ¿no? Y en eso, recuerdo que llega Cristina, y estábamos los cuatro ahí. En ese momento estaban hablando de la licencia que tenían con Cartoon Network. Recordarás que estuvo la animación ahí del Santo con Cartoon Network, y llegaron los abogados que querían ver no sé qué cosa, tal, que estaban ahí discutiendo la esposa, y estaba el Santo ahí, y Cristina se salió, Cristina Pineda es una personaje, es un gran amor de mujer, pero es súper hiperactiva, siempre andaba con 2, 3 teléfonos hablando, así no juntos, no sé. Nos dejan al Santo y a mí, dice, bueno, espero ahorita regreso, tengo que atender a estas personas, ¿no? Y pues un momento incómodo porque no sabía qué decirme. Él es muy serio, muy callado, y en eso me dice, yo también pinto, y en eso, sí, porque por eso ya había enseñado como las impresiones le llevé creo que la computadora, no recuerdo, que ya habíamos visto cómo iban los avances, y le gustaron, ¿no? Él no hizo muchos comentarios, y me dice, yo también pinto. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, y me enseñó un cuadro que era una maleta en óleo, así, y yo le dije, estaba padre, la verdad que estaba padre. No entendía el concepto, pero estaba padre. Y en eso me dice, ¿quieres que me quite la máscara para que me veas? Yo así digo, no, ¿cómo que? Yo así me la quito en serio. Y en eso digo, no, de verdad le agradezco mucho, pero me siento como me siento, o sea, y en ese momento entra su esposa. ¿Qué pasó, Santo? ¿Qué vas a hacer? A ver, bueno, ya como que y en ese momento así, como que Santo se paró derechito y ya, se acabó. Pero fueron unos momentos bien bonitos, porque de pronto fue esa intimidad donde yo no sé qué decir, y él rompe el hielo pero diciéndome que él pinte, y después de así de la nada dice, ¿quieres que me quite la máscara? ¿Quieres conocer? Yo así de, no sé, muy raro, muy interesante. Lamentablemente el proyecto salió bien el proyecto a nivel de ilustraciones,
pero como que ellos tuvieron ahí un roce raro, Cristina y no el santo, porque el santo no lleva, prácticamente su esposa es la que lleva todo eso, desde la perspectiva que yo lo veo y desde el trato que tuve en el proyecto. No lo quiero decir que así es, pero esa fue mi percepción. Y pues ya, entregamos el libro salió, hicieron la presentación, la hicieron precisamente en la biblioteca Vasconcelos, la que está ahí en Buenavista, y recuerdo perfectamente bien que me dice Cristina, oye, si quieres venir, pero así como diciéndome, aparte de su preferida Juan Carlos. Y ya cuando me dijo, no, pues si quieres no voy. O sea, pues ahora sí que pues preséntenlo ustedes. Y, sí, yo no creo, pues si quieres de repente te estás en el público y te saludamos y ya como que levantas la mano. Dije, bueno, o sea, en pocas palabras no quería que fuera. Total que no fui. Y sí, o sea, sí me emberrinché. Dije, bueno, pues qué mala onda, ¿no? Porque pues sí me hubiera gustado ahí él presentando el libro porque nosotros lo dibujamos y mi socio no podía estar aquí porque él no vivía en México y no le daba tiempo a venir nada más a una presentación. Y total que ya no fui y recuerdo que todavía estaba haciendo mis cosas y dice, oye, Nerd, así me decía Nerd, tiene como un ticket, todo dice Nerd. Dice, oye, Nerd, te estamos esperando. Digo, pues es que tú me dices que no, estoy bien lejos, ya estoy en otro compromiso. Dice, no, bueno, no te preocupes, aquí no lo resolvimos. Y subió otra persona como representación de nosotros cuando no éramos nosotros, ¿no? Pero bueno, cosas así raras y al final ya no seguimos con el proyecto, ¿no? Ya hasta ahí entregamos las piezas, porque hicimos el vinil, el chico lo hicimos en vinil nosotros y había como la posibilidad en algún punto que hiciéramos también una figura de juguete del santo, ¿no? Porque también en ese momento estamos haciendo juguetes de vinil, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia, pero todo santo mezclado. Entonces, digo, la verdad es que no puedo decir que haya sido mala experiencia, pero no era lo que nosotros hubiéramos esperado y tampoco fue que tratamos directamente con el hijo del santo, ¿no? Tratamos con su esposa, que es su representante, y con su socia del proyecto, que era Cristina Pineda de Pineda Cobalín, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito de esa otra parte que digo que se me estaba pasando y si yo tan de repente me acordé, pero bueno, ese proyecto prácticamente la dirección de arte la llevó mi socio y yo me encargué de la parte visual junto con él, haciendo gráficos, ilustraciones, y está bien bonito. La verdad es que es poco conocido para un círculo, o no lo sé, por lo menos al círculo de diseñadores casi la gente se desconoce, pero a lo mejor ustedes el círculo de amantes de la lucha libre es algo que si lo ubican y si lo ven, ¿no? O sea, si saben que es su existencia, ¿no? Pero pues bueno, es otro de los proyectos que digo, sin querer estuve ahí, pero también ya como que no me quedaron muchas ganas. En algún punto me quise acercar a Mil Máscaras, que es otro de los luchadores que lógicamente Mil Máscaras de la polifacético que es él mismo, sus máscaras, todo eso, pero ya no se dio, ¿no? Pero sí me hubiera gustado como que por ahí tenía el contacto con alguien, después hubo la posibilidad de igual retomar algo con Blue Denim Jr., pero pues al final, mira, no se ha dado, creo que no se ha dado y si llegara a dar alguna vez sería para mí genial poder hacer algo para alguna de las nuevas dos empresas de lucha libre, porque siento que también es importante que los luchadores empiecen a entrarle a un nuevo rush de lo que es visualmente puede ser una marca o su brand. Y eso es lo que digo que es mi especialidad y eso me fascina. Y no significa que porque me fascine y yo tenga especialidad, yo lo voy a hacer todo, ¿no? Sino aquí me gustaría decir, sí visualizo mucho, si fulano lo mezclo con el tal luchador y podemos hacer unas cosas en su brand, podemos hacer cosas interesantes. Ya no lo veo yo hacerlo todo como antes, porque antes lo hacía casi todo junto con algunos proyectos con mi socio, y ahí, ahora más bien es como hacer una buena dirección de arte, generar unos contenidos. Ya alguna vez lo hizo, pues en este caso la marca Naco, ¿no? Pues Chavarín, que es el dueño de la marca, que lo hizo con Julio César Chávez, ¿no? Digo, y te hablo mucho de esta parte porque creo que lo que viene ahora es como dar el siguiente salto a nivel visual, ¿no? De lo que puede ser la lucha libre, lo que puede ser el merchandising, de lo que, o sea, yo sí lo veo un 180, un 360 grados, ¿no? Un totality de todo lo que puede ser una marca, un personaje, una línea, un producto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hicieron de México, es decir, se me hizo interesante, pero siento como que falta el clic para el siguiente nivel. No es solo ponerlo como se parece, sino buscar una voz propia en cada uno de los elementos visuales y que representen el tema de lucha libre. Entonces digo, bueno, eso ya es como algo muy personal desde mi punto de vista y lo veo más como un crítico de gráfica, un crítico del arte, de lo que está haciendo, de los discursos. Hay piezas que me fascinaron de la curaduría, hay unas cosas que de verdad sí dije, wow, esta pieza es lucha libre, pero te habla de descontextualiza y lo lleva a un siguiente nivel y un discurso más crítico, ¿no? Que también es válido, lo decorativo como lo crítico. Digo, de ahí en fuera creo que muy buenas cosas, muy buenas, hubo cosas con las que espero
ahorita salir de unas cuestiones, porque sí quisiera ir a adquirir algunas de las piezas que vi, que de verdad digo, eso sería genial para, aunque no tengo cosas nada colgando en mi casa de estudio, porque soy minimalista, y por lo menos tenerlas ahí para saber que están y conservarlas. Pero bueno, en general creo que son de los temas de lucha libre, a excepción que tengas otro ahí, que me tengas otro de la bajo la manga, que sabes más tú que yo de lo que he hecho, sería genial, ¿no? Pero creo que en general es todo, Yo todo creo lo que en que... general es Sí. todo. Justo yo ubicaba el Hijo del Santo y Jico en el Ajá, inframundo, más que ajá, digamos, por Robot Soda. Pero ajá, ahorita que me dijiste eso, le trepé todos mis audífonos para seguir escuchando la conversación, irme ajá. rápido a mi librero que está aquí a la manita, Ujú, y lo saqué para ver los créditos. Ilustraciones César ujú. Evangelista Bautista y Juan Carlos Arenas Madrid, Ah, impreso en exactamente. México, Ujú, agosto ujú, 2009. Y qué chido, ¿no? ujú, exactamente. Ese sí me Ujú, sorprendió también, no tenía idea, insisto, de hecho, hace poco publiqué algunas imágenes dando el crédito a Robot ujú, Soda, y qué ujú, chingón, pues saber que también estuviste ahí. Mr. Cone, la neta es que me dejaste con la boca abierta, yo casi ujú, no hablaba porque yo quería escucharte, de eso se trata, escuchar ujú. tu historia. Ah, muchas gracias. Hay muchos trabajos que, insisto, no han salido a la luz o tal vez no los hemos visto. Esperemos pronto poder conocerlos. Y Ujú, por último, quería preguntarte, pues, si hay algo más que tal vez tú quieras mencionar y yo no tuve la fortuna de preguntarte. ujú. No, creo que en general todo bastante bien. Agradezco mucho como tu tiempo, tus pausas, tu posibilidad de poder expresarnos. Digo, me gusta, me considero un gran conversador. No quiero echarme flores, pero porque tengo como de qué hablar, ¿sabes? Si no tuviera de qué hablar, pues me quedo callado y nada más espero la siguiente pregunta. Pero como hay tantas cosas que tengo que hablar, también son 25 años de anécdotas, ¿no? A lo mejor ahorita se me olvida una y en la noche, ay, ¿por qué no me conté esto? Hay muchas cosas. Y justo también creo que esa es la parte bien bonita de esta gusto, ¿no? O sea, te puedo contar, por ejemplo, que el Escobas, ¿no? No sé si conoces a Escobas, que es uno de los coleccionistas con mayor, que tuvo en su momento la mayor colección de lucha libre, ¿no? Y él fue parte también de un proyecto, de nuestro proyecto de juguetes que parecido, no es un homónimo, pero es parecido al de Lily, nosotros tenemos de Lily, que justo ahorita vamos a sacar, en un evento de juguetes, vamos a revivir la marca para terminar de sacar unos juguetes de Robot Soda que tengo yo y que vamos a hacer un evento, ¿no? Entonces, creo que es buen momento para regresar a los orígenes, es buen momento para ahorita, en esta situación que estamos, no, pues la globalización ya es un término que ni se usa ya, porque ya está por dicho que todos ya estamos permeados de todos, pero creo que es momento también para volver a esas raíces de algo que de verdad es auténtico, es único, ¿no? He tenido la fortuna de ir a Japón, he estado en algunos eventos interesantes y darme cuenta que la lucha libre allá también es un gran espectáculo, ¿no? Pero es la gente más tranquila, más seria, más callada, como que es muy respetuosa, ¿no? Y nosotros aquí pues vamos a una lucha libre, a una función y la gente explota. Yo cuando voy digo groserías, grito, saco todo mi estrés, termina afónico, ¿no? Yo creo que es lo bonito de este fenómeno cultural y ya con una tradición que es la lucha libre mexicana y que de pronto es de los pocos espacios que tenemos para expresarnos, decirnos, y sabes que no es como el fútbol, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Que en el fútbol sabes que va a haber broncas con la otra banca, con la otra bando y se van a terminar peleando. En la lucha libre los que se están partiendo el que es al centro son los que están sacando todo para nosotros, ¿sabes? Y es una de las pocas cosas que yo una vez llevé a mis hijos, nunca habían visto, y dices, papá, te transformas. Digo, es que aquí realmente me siento libre, puedes gritar y sabes que no es como una cuestión de insultar ni molestar, es parte del show y es algo que yo creo que ojalá que nunca pierda y que no se pierda ese respeto, ¿no? Porque siento que ya cuando solamente vas a pelearte y decirte de cosas y no hacer todo este trabajo que es el entrenamiento de la lucha libre, ¿no? Esta preparación física que tienen que tener para poder volar desde el alto, es como dicen, es que es fingida, no lo pongo en tela de juicio, eso no es mi intención, pero que alguien se aviente desde esa altura y brinque y que haya, y que por sí que sacrifique en el físico, yo creo que es algo que de verdad hay que aplaudir y tener un respeto enorme, ¿no? No es algo que es nuevo, no es algo que nos impusieron, o sea, la misma historia de la lucha libre es bien bonita, bien interesante, cómo nació la máscara, ¿no? Cómo sigue, a pesar de no sé cuántos años, sigue siendo algo bien interesante y sigue siendo una válvula de escape
un público que quiera ir a desfogarse y ver a sus héroes volar, ver a sus héroes despedirse de ellos, ¿no? Ahorita que es la despedida justo del Hijo del Santo, ¿no? O sea, ya ahora que lo estoy diciendo contigo y tu público, no inventes, o sea, hacer eso también en cuenta, ¡uy! Es que es de mi generación, o sea, es más grande que yo, pero es la generación que ya no crecí con el santo, y en los últimos años del santo ya lo veía nomás entrevistas, ¿no? El Hijo del Santo, Luke Dennon Jr., ¿no? Yo crecí con Octagón, ¿no? A mí me tocó ver en los cines que estaban promocionando las películas de Octagón y Atlantis, ¿no? O sea, y es un momento bien bonito, pero que las nuevas generaciones, o sea, yo me gusta el fisicoculturismo también por eso, o sea, yo cuando estaba estudiando, lo que decía, cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería, me metí al fisiculturismo, estuve entrenando 3 años duros y estuve compitiendo a nivel amateur, no a profesional, amateur, ahí en eventos que se organizaban cerca de Azcapotzalco, 2 o 3 que estuve, y para mí, hoy en día, regresar a mis 52 años al gimnasio, tener una rutina, tener cosas así, y reconectarme, es algo como bien bonito, o sea, ponerme la máscara, así honestamente, ponerme la máscara, iba conmigo una amiga, me puse mi máscara, me tomó fotos y dije, güey, qué chingón que hoy a mis 52 años pueda lucir una máscara que se me vea bien y que no tenga panza, y que tenga salud física, y que tenga trabajo, y que viva lo que me gusta. Es una combinación de cosas. Ese evento para mí como que era lo que me faltaba para terminar de reintegrarme nuevamente a una escena en la que estaba ya no estaba alejado por cuestiones personales, por una separación, por el término de una relación de 23 años, y porque también no encontraba el sentido. Y en diciembre empecé a salir otra vez, un amigo me sacó, me llevó a lugares. Él es fisicoculturista, fue fisicoculturista mucho tiempo, es un amigo que quiero mucho. Roberto también, nosotros lo conocemos por el Bob Fire, pero es una generación que estaba ahí gestionando muchas cosas, y gracias a él empecé a salir, gracias a esto, porque me enteré por Julio Carrasco, sobre que son amigos también de la universidad, más grandes que yo, de otras generaciones, que me invitaron a ir y reconectar. Yo, por ejemplo, se generó un poco una controversia. Yo les decía, no hablo mal, sino hablo desde mi punto de vista y entendible ver en la obra de la gente que está, porque justo dije, claro, yo dije, pero ¿por qué está esto? Si ya lo vimos, no, a ver, de repente ahí, y eso es lo bonito, que tengas ese cambio de visión y que no seas, ay, ¿por qué están estos? Ya son viejos, no, qué bueno que están, qué bueno que está Jorge, qué bueno está Sonia, qué está Julio, qué bueno está Quique, porque ellos son precursores del movimiento, fuimos precursores, algunos nos bajamos antes, otros siguieron, ¿no? Y eso fue qué bueno, porque las nuevas generaciones deben ver eso, y ojalá que sigan haciendo este tipo de exposiciones, ¿no? Que sigan haciendo y que siga generando, y que tengan el apoyo no solamente de una de las empresas, sino de las dos empresas, que las dos empresas se genere esta sinergia, que se empiecen a generar más exposiciones, que se genere más arte, que la gente consuma más arte, porque eso es bien importante. ¿De qué sirve que a lo mejor saques obra y la gente solo va a ver, a chupar y no compra? Que compren, que inviertan, pero para que eso suceda necesitan seguir creciendo esta pasión y la afición debe entender que hay para todo público y para todos los bolsillos, el que puede ir a la arena, ver la lucha, y el que puede comprar una pieza de su ídolo favorito con su artista favorito. Entonces digo, grande, de verdad agradezco el espacio y el tiempo. Es algo que, te lo juro, ahorita pues digo, vengo de un velorio de un tío muy querido por parte de la mamá de mis hijos, y pues la verdad es que de pronto todo se dio. Yo le dije a mi hija, tengo que irme, ya estoy aquí, ya no quiero estar aquí, ya me voy. Y ya me vine, y de repente veo tu mensaje y digo, si no, o sea, todo el universo se da, y es lo que te digo, todo el universo se da para que las cosas suceden, y te agradezco de verdad enormemente esta paciencia, este tiempo y tu apertura para escuchar. Listo, Mr. Cone. Pues, ¿cuáles son, por último, las redes que más usas y cómo estás en ellas? Actualmente sigo siendo viejito de la Facebook, ahí publico constantemente mis historias, anécdotas, algunos consejos, visiones, pensamientos, y para el trabajo estoy tratando de retomarlo, a veces tomo ritmos acelerados de que publico todos los días, ahorita llevo un mes y medio por cuestiones de trabajo que no he publicado, pero prácticamente el Instagram es segunda herramienta. Estoy por empezar en el TikTok, y no para bailar ni cosas así, sino para generar unos contenidos mucho más interesantes, porque justo ahorita también voy a retomar gráfica y otras cosas. Entonces todas mis redes sociales están como Mr. Cone, tal cual, MRKONE, y si no me encuentran en las redes sociales, búsquenme así en Google con MR Cone, Mr. Cone, y van a encontrar un montón de información de quién soy, qué he hecho, qué estoy haciendo, o lo que hice años pasados. Vale, entonces ahí está, y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y disponibilidad nuevamente.
Perfecto, pues nos vamos. Ahí está, para mí uno de los personajes más chidos de lo que ha hecho en la gráfica, honestamente. Desde que iba al Faro y empecé a conectar con diseñadores, Mr. Cone siempre nos pareció un personaje muy cabrón, así que te agradezco que hayas venido a compartir parte de tu tiempo, de tu historia, y a toda la banda que, insisto, viene y escucha ya con más de 220 personas que trabajan, han trabajado con la lucha libre de diferentes maneras. Estamos en Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda, Facebook diagonal desde la tercera cuerda oficial, el canal de YouTube de L13, donde visitamos los estudios de diferentes artistas y nos muestran ya en físico, porque sé que mucha gente no quiere escuchar la historia, quiere ver estas imágenes, así que bueno, ahí estamos visitando a los artistas. Nos escuchamos la próxima semana. Tengan buena tarde, noche, desde donde quiera que nos escuchen. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!